to the rules and too gumshoe. Too much of a newcomer and too uncool. Like Shadow in the Veil, I battle with it well. Though I need a holiday like Lady Who Sung Blue. Go back, whatever you did, you undo. Heavy as heaven, the devil on me 2 tons too. If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones, and they wanna know, yeah. And you better wear your shades. The spotlights here can burn holes through the stage. Down through the basement past the Indian graves where the dinosaurs laid. And out through China nearly misses airliners. Magnified ×5. This is pointed at the rhyme. Ricochets off the moon and sets the forest ablaze. Now that's important to say, cause even with all that, most of us don't want it to fade. Duh. We want it to braid, meaning we want it to grow, meaning we want it to stay. Like the governor called and he told him to wait. Unstrap him from the chair and put him back in his cage. The audience ain't phased, then they ain't gon' clap and they ain't gon' praise. They want everything back that they paid, cause they've been waiting since 10 to see the lights get dim. If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The crowd is here and the lights are on, and they wanna show, yeah. So chauffeur, come and take me away, cause I've been standing in this line for like 5 whole days. Me and security ain't getting along, and when I got to the front, they told me all of the tickets were gone. So just take me home where the mood is mellow, when the roses are thrown, M&M's are yellow, when the light bulbs around my mirror don't flicker. Everybody gets a nice autograph picture, one for you and one for your sister, who had to work tonight but is an avid listener. Every song's a favorite song and mics don't feedback. All the reviewers say you need to go and see that. And everybody claps cause everybody is pleased, and then they all take the stage and start performing for me. Like ha 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 ha, ha 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 ha. If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones, and they wanna know, if you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The crowd is here and the lights are on, and they wanna show, yeah. If you are what you say you are, then have no fear. ¿Qué te parece si sonríes por mí? Te vistas bonita solo para mí. Olvides que estar triste no todo es así. Olvida que no es chiste lo que siento por ti. Hoy es un buen día para recordar aquel momento que contigo palabras pude intercambiar. Perdón, Simón, si me estoy yendo muy lejos. Es operación a corazón abierto. Tengo 1000 maneras de expresarme, tengo 1000 maneras, partes para conquistarte. Es una canción de amor con licor, humor, rock, hip hop, mucha destrucción, besos, calor, horas, ves salir un sol. No me arrepiento, manos de anillos lo que siento. Tatuajes de tus besos, esos dulces que me endulzan mi paladar. No paro de rimar, no paro de mirarte, saludarte, verte, abrazarte, decirte hola, ¿cómo estás? Jamás digas nunca y nunca digas jamás. No soy el hombre que dicen que es igual, soy aquel niño que todos tienen por ahí.
yo ya gané, hey, te conocí, pues por algo pasan las cosas, lo puede ser. No quiero ser molestia, ni tú la bella y la bestia. Más que nada quiero ser el que te cause por siempre sonrisa plena. Soy el pintor que se muere por pintar, sí, en tu color de piel, que más especial, sí. Hablo de una mujer loca, sensacional. Hablo de una mujer, compa, hasta el final. Humo, llévanos lejos más, manos de anillo, qué bonita estás. Luna, amiga, quédate donde estás. Sol, ya no salga, solo amor y paz. Humo, llévanos lejos más, manos de anillo, qué bonita estás. Luna, amiga, quédate donde estás. Sol, ya no salga, solo amor y paz. ¿Qué te parece si sonríes por mí? Te vistas bonita solo para mí. Olvides que estar triste, no todo es así. Olvida que no es chiste lo que siento por ti. Hoy es contigo, palabras por intercambiar. Me siento bien a pesar de todo. Mi ser humano de plano no toca fondo. Cariños locos, mis ojos le toman miles de fotos. No vigilo sus pasos, malo pocos abrazos, pero no es fracaso. Se prohíbe hacer lazo en tan corto plazo, pero seré abogado que resuelve el caso. Mientras tanto hacemos trato, le decimos al tiempo que nos espere un rato, que me cubra el frío. No busquemos lío, de la vida me río, del camino me guío. Les sigo, les digo que sigo en contra del amor prohibido. Del amor prohibido. Humo, llévanos lejos más, manos de anillo, qué bonita estás. Luna, amiga, quédate donde estás. Sol, ya no salga, solo amor y paz. Humo, llévanos lejos más, manos de anillo, qué bonita estás. Luna, amiga, quédate donde estás. Sol, ya no salga, solo amor y paz. ¿Qué te parece si sonríes por mí? Te vistas bonita solo para mí. Olvides que estar triste no todo es así. Olvida que no es chiste lo que siento por ti. Hoy es un buen día para recordar aquel momento que contigo palabras pude intercambiar. Recording in progress. Bueno, buenas noches a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida. Vamos a tener, obviamente, hoy clase. Como ustedes lo saben, yo les hago llegar los links vía Zoom. Hay dos medios que tenemos. Va a ser el medio, el primero, que es vía correo electrónico. Entiendo yo que a todas y todos les llegan los correos. También no necesariamente todas las personas se conectan, pero no se preocupen que las clases se van a estar guardando. Y algo que a mí se me había estado pasando, una disculpa por eso, es mandarles, digamos, nuestra carpeta. Nuestra carpeta en donde vamos a tener todos nuestros archivos. Yo entiendo que la licenciatura y además el modelo educativo de la institución permite que tú puedas hacer las actividades pues en tu tiempo posible, ¿no? De acuerdo a tu propia agenda, a tus modalidades, ¿no? Ya lo veíamos en las clases iniciales. Algunos de ustedes trabajan, ¿no? Quizá como es el caso de Sara, como es el caso, por supuesto, de otras personas como Miguel. Y pues bueno, aquí la idea es que ustedes vayan a su propio ritmo, pero a que además, sobre todo, pues vayan teniendo el material. Entonces, si hay dudas, comentarios, pues ya saben que cuentan conmigo y me las pueden hacer llegar, ¿vale? Entonces, ese es un primer comentario. Segundo, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la primera parte. Saludos, Miguel, buenas noches, gracias. Vamos a ver la primera parte de la unidad 2. Como bien se anunció desde que se les mandó el plan de trabajo, también vamos a ver la mitad hoy del bloque de la unidad 2 y el jueves vamos a ver la otra mitad, ¿vale? La verdad es que esta unidad, esta parte de la unidad 2, pues me parece a mí que es una parte que hasta cierto punto puede ser sencillo de explicar y de entender, pero si hubiese siempre dudas, comentarios, pues estamos aquí para resolverlas, ¿vale? Lo importante es que ustedes también tengan en cuenta que esto que vamos a ver el día de hoy tiene especial relevancia, sobre todo porque entiendo yo que, y si no, corríjanme si me equivoco, ustedes ya están llevando otro tipo de materias, como por ejemplo, Introducción al Estudio del Derecho. Esa materia, si no mal recuerdo ustedes, no sé si ya la cursaron o la están cursando. No sé, ¿alguien me puede ayudar con eso? No sé si la Ya están. lo La cursamos. cursamos.
Gracias. Ok, gracias Dana, gracias Yomali. Exacto, ya la cursaron. Entonces, algunas cosas les vamos a hacer una especie de volver a verlas, ¿no? Y lo importante es que va a empezar a tener mayor sentido. Gracias, Dana. Dice Dana Dagio, fue en el bloque anterior, perfecto. Entonces, las palabras y conceptos que vamos a manejar el día de hoy, por supuesto que se van a acordar de eso. Espérenme un minuto. Listo, ya. Ahora, lo importante es que vamos a ver hoy esta clase, el concepto de persona para los romanos, sobre todo en derecho romano. Vamos a ver qué era la adquisición y la pérdida de la personalidad. También vamos a ver cuáles son los requisitos de la personalidad jurídica en derecho romano y el estado de libertad y de esclavitud, ¿vale? Obviamente vamos a irlo relacionando todo de acuerdo a nuestra clase pasada y por supuesto voy a ir desarrollando el concepto, ¿no? Y por último voy a acabar haciendo unas retroalimentaciones, digo, adicional a las que hicimos en la clase pasada. Voy a hacer ahora retroalimentaciones para quienes ya están entregando sus trabajos de la unidad 2. También cabe aclarar que ustedes pueden mejorar la calificación. Ahorita, al día de hoy, no hay ningún rezago. Yo ya califiqué todos los trabajos de la unidad 2, la actividad de trabajo ya está calificada. Obviamente, y para que todo el mundo lo sepa, quien no lo haya entregado todavía la puede entregar. De hecho, lo repito, no tiene hasta que se acabe la materia para que entreguen sus actividades. Yo todos los días reviso, trato de darle, por supuesto, siempre actualización al portal. Entonces, yo estaré calificando en el momento en el que tú subas tu trabajo. Seguramente si lo subes en la noche, pues al día siguiente temprano yo estaré revisando y ya tendrás una calificación. Cabe mencionar también que, repito, todos tienen una segunda oportunidad. Si ya te puse una calificación en este momento y quieres todavía mejorar, pues obviamente lo puedes hacer. Solamente te pido que me indiques a través de un correo electrónico tu nombre, tu grupo y que me digas, profesor, por favor, me puede habilitar el segundo intento y yo con mucho gusto lo hago, ¿no? Que ese fue el caso me parece que uno de sus compañeros, Jaramillo, ya está activado el segundo intento, estimado. Entonces, pues en el momento en el que tú quieras así continuarlo, pues ya lo puedes hacer, ¿no? De Alexis, Alexis. Es que tu apellido se me quedó grabado, pero Alexis Jaramillo ya está el segundo intento. Ahorita, si se esperan, obviamente toda la clase, al final haré una retroalimentación, sobre todo para, digamos, algún trabajo que ya califique y también explicarles qué les está faltando, que en la misma plataforma, en la rúbrica de evaluación, ya lo dije, pero puede que a lo mejor no sea tan explicativo en las palabras, entonces también vamos a usar esta clase para eso, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con la parte, la presentación de la clase pasada, no lo había mandado, pero se las mando el día de hoy, ¿vale? También para que ya la tengan. Entonces, dudas, comentarios, por supuesto, las resolvemos todas y pues sepan que aquí estamos para eso, ¿no? Bueno, vamos a empezar y el día de hoy, ya se decía, vamos a hablar sobre el concepto de persona, ¿ok? Ustedes ya llevado en Introducción al Derecho, si no es que lo van a llevar, lo van a ver, eh, qué es la persona, ¿ok? Antes de eso, permítanme, me voy a regresar unos todavía bastante, pero antes de eso, vamos a hacer unas reflexiones generales, ¿ok? Ustedes en Introducción al Derecho ya llevan a cabo ciertos conceptos como el concepto de persona, el concepto de personalidad jurídica, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, ¿ok? Atributos de la personalidad, es decir, estos conceptos ya los llevaron ustedes, ¿ok? Si no, el día de hoy también los vamos a volver, ya se había dicho. Y lo importante de estos conceptos es que vamos a empezar y a regresarnos y vamos a retomar lo que veíamos la clase pasada. A ver, acuérdense de la clase pasada y decíamos que la civilización romana parte de una evolución histórica, pero también de una construcción social y antropológica, pues fue evolucionando, fue construyendo una sociedad en donde claramente parte de las ideas principales, parte de los temas importantes era la construcción de las relaciones entre las personas, ¿no? Entre las personas que formaban parte de esa urbe, de esa ciudad, posterior, avanzando la historia de ese estado, de esa república, de ese imperio. Y bueno,
en ese orden de ideas, en esa lógica, pues saber quién tiene ciertos derechos, quién tiene ciertas atribuciones, quién tiene ciertas obligaciones, es importante para la construcción no solamente de relaciones, sino la construcción de una república, ¿ok? De un Estado. Esto es importante porque voy a ir haciendo reflexiones, ¿no? Tanto del pasado, es decir, vamos a hablar de la Roma clásica, la Roma antigua, y me voy a regresar hasta hoy, 28 de mayo de 2024, ¿ok? Primer punto importante es entender lo siguiente. La manera en la que los seres humanos hemos ido conceptualizando, primero decir una cosa. Ustedes, como abogadas y como abogados, quiero decirles varias ideas principales. La primera es que la importancia del lenguaje no solo está en la manera en la como nos expresamos, y aquí quiero que vaya cayendo una reflexión. El lenguaje es una construcción social, pero es una construcción humana, ¿ok? Son, digamos, las cosas que nos hacen humanos, ¿ok? Las cosas que nos incluso crean civilizaciones a través del lenguaje, ¿ok? A través de la lengua, que no necesariamente es lo mismo, ¿vale? Pero son importantes. Ahora, quiero que se queden con esta idea. Cuando conceptualizamos las cosas, cuando las definimos, por supuesto que estamos dotándolas, sí, de significados, de elementos, de calificativos, pero primera reflexión, cuando tú conceptualizas algo, de alguna manera también estás encapsulando ese algo, ¿ok? Ese sentido, ese significado. Cuando lo encapsulas, cuando lo defines, el problema es que se desarrolla alrededor, ¿no? De ese concepto, relaciones humanas, se relacionan hábitos, se relacionan ideas, se relacionan culturas, y entonces los conceptos como construcciones humanas ya no solamente son un vehículo para definir una cosa, definir un objeto, definir un hecho, un momento, una acción, sino que esos conceptos van dándole también forma a nuestras relaciones, sí, pero también a nuestras instituciones. Esa es una reflexión que ustedes cuando vayan avanzando en la carrera y entren a filosofía del derecho, lo van a tener en cuenta, pero desde ahorita se los estoy adelantando. ¿Por qué? Porque, miren, si yo pudiera de alguna manera regresar a mis primeros días en la universidad, en la licenciatura, estas son de las cosas que me hubiera encantado aprender desde el principio, ¿vale? Sobre todo porque cuando estamos empezando la carrera, y aquí seguramente a ustedes les pasa, pero quiero que ustedes tengan en cuenta que, por un lado, la carrera es mucho más que un código civil, es mucho más que una simple constitución, es mucho más que un texto constitucional, ¿ok? ¿Y a qué me refiero cuando digo mucho más? Pues me refiero a que ustedes van a ir aprendiendo durante todo su transcurso como estudiantes, como alumnas, alumnos, como obviamente abogadas y abogados, se van a dar cuenta de lo importante de los conceptos en cuanto definen. Y el tema, cuando uno define algo, es que de alguna manera también restringe posibilidades, las acota. No necesariamente es algo negativo, ¿ok? Miren, y les voy a poner un ejemplo. ¿Y qué ejemplo les voy a poner? Porque además hoy es martes, estamos a unos días de tener la elección presidencial en México, ¿vale? Y voy a sacar ejemplos, obviamente, también de nuestro contexto, de nuestro momento, y voy a sacar el ejemplo de las elecciones, porque me parece que va a ser un ejemplo muy bueno. Cuando normalmente uno habla de democracia, hay una pensó o entendía que la democracia preponderantemente tenía que ver con elecciones, ¿no? Es decir, la democracia en su sentido gramatical, ¿no? Demos, kratos, pueblo, poder, es decir, el poder del pueblo, pues para elegir a sus gobernantes, ¿no? Elegir a sus representantes. Entonces, bajo esa premisa, bajo ese concepto, empezamos como a desarrollar la idea de que la democracia preponderantemente tenía que ver con elegir a nuestros gobernantes, ¿ok? Cuando hoy yo les preguntaré a ustedes, eh, ¿ustedes creen que eso es democracia? O sea, ¿la democracia nada más queda ahí? No sé, si tienen comentarios, opiniones, yo con mucho gusto las voy leyendo en el chat y si alguien quiere participar, ya sabe, levante la mano y con mucho gusto, ¿ok? Esa era una primera pregunta, porque si es o si aceptamos
o si por el contrario también no criticamos y no impugnamos esa definición, pues entonces lo democrático únicamente tiene que ver con elecciones, ¿no? Y dense cuenta de los problemas que eso conlleva. ¿Qué problema conlleva que la democracia preponderantemente durante un tiempo se le haya considerado como únicamente la manera de elegir gobernantes? Bueno, lo que hace es que está generando por el otro lado que la toma de decisiones, claro, tenga que ver con una elección, pero ¿qué pasa después de las elecciones, no? O sea, después de las elecciones ya no hay democracia, ya no hay manera de elegir, ya no hay manera de opinar. Pareciera que en este país el acto democrático, ¿saben? Por definición, por principio, sería el de las elecciones, cuando a su servidor y a opinión personal, me parece que es bastante simple, bastante ingenuo, bastante incluso limitado creer que la democracia únicamente es con eso. Pues la democracia, por supuesto, hay otra corriente y creo que para bien es la corriente que también ha llegado a mover y hacer un cisma en nuestro sistema político jurídico actual, o sea, el mexicano, pero también en el mundo, en donde se entienda la democracia ya no solamente como un conjunto de reglas, de procedimientos para elección de gobernantes, sino un sistema de vida, ¿ok? En donde, por supuesto, lo democrático va a ser que todas las personas participen o sean parte de la toma de decisiones públicas, de la construcción de lo público, ¿ok? Y esa noción abre la puerta a mucho más oportunidades, a que ustedes, por ejemplo, puedan elegir, sí, por un lado a quien va a ser presidente, presidenta, el partido que cada uno de ustedes quiera, ¿no? Que mayor le simpatice o le represente, pero también por el otro lado que pueda ser parte de un proceso de definición de elección de un presupuesto público o de lo que creemos nosotros se tiene que hacer con el dinero de un presupuesto participativo. ¿Se acuerdan del caso que habíamos dicho en la semana pasada? El ejemplo que poníamos de Milpa Alta, a mí había traído ese ejemplo, ¿no? El ejemplo que poníamos, o sea, es decir, la democracia hay que irla ampliando. Pero a ver, no me voy a ir saliendo, ¿vale? Voy a regresar a nuestro tema. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque primera reflexión es siempre, siempre, y más en derecho, que ustedes estén tomando clase, que ustedes estén estudiando, investigando, no pierdan de vista que los conceptos son importantes porque de alguna manera pueden restringir el significado o ampliarlo. Y les puse este ejemplo de la democracia para que entiendan cómo durante un tiempo el concepto de lo que era democrático tenía que ver o se circunscribía a elecciones. Hoy en día, a juicio de su servidor y seguramente de ustedes, no va ni está limitado a eso, ¿no? Sino mucho más. La idea hoy, lo interesante, lo disruptivo, vamos a llamarle de esta manera, sería pensar la democracia más allá de la urna, ¿no? Entonces, dicho eso, regresemos a nuestro tema. Les quiero ir viendo y quiero que vayan viendo cómo el concepto de persona, de lo que era una persona, ha ido evolucionando a través del tiempo. Y esa evolución, pues claramente, desde que teníamos, desde nuestro derecho romano, ha ido creciendo, pero también se fue modificando a partir de las distintas eras y momentos de, eh, de, eh, de nuestra evolución. Permítanme nada más que tiene la hoja, se me pasó. Mm, a ver, perdón, creo que me pasé. Espérame. Ya lo tenía aquí. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Ya lo había pasado. Bueno, voy. Ahora sí. Entonces, decía, ¿no? Ha ido evolucionando el concepto de persona. En la antigua Roma, la persona, ustedes seguramente ahorita ya lo estarán viendo, ya lo habrán visto en Introducción al Derecho, lo van a ver también en Derecho Civil, en persona, ¿no? Pero bueno, en Derecho Romano y para los romanos, la persona va a ser quien tenga la capacidad de obrar y de ejercer, esa capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Obviamente, no todas las personas, no todas las personas serán consideradas como tal. Ahorita vamos a entrar a eso, ¿vale? Por ejemplo, una limitante importante era, por ejemplo, las mujeres, ¿ok?
las mujeres tenían un trato jurídico distinto, muy distinto del que tienen hoy en día, que claramente establece un reconocimiento de igualdad ante la ley, reconoce una serie de derechos, de prerrogativas que, por supuesto, la dotan en cuanto a que el simple hecho de ser un ser humano te hace que tengas el goce de una serie de derechos que están establecidos y reconocidos en nuestra Constitución. Pero eso es hoy en día, y esa evolución de reconocer quién es persona, quién no y qué derechos tiene, es una construcción, pero también es una parte de nuestra herencia civilizatoria, y aquí hay que decirlo también, parte también de resultado de luchas. O sea, el derecho a la igualdad no es una concesión. El derecho a la igualdad no nos otorgó ningún partido político, ¿eh? Tampoco no nos otorgó ninguna iluminada o alguna iluminada. Por supuesto que no. Los derechos se han conquistado a través de luchas, de sacrificios. Y en esas luchas hemos, y digo hemos, y uso la palabra hemos, para hablar de todas aquellas personas que antes de nosotros, antes de ustedes, antes de mí, lucharon. Y hay muchas que dejaron sangre, sudor y lágrimas en esas luchas, ¿vale? Para reconocer que las cosas cambiaran en este país, pero en el mundo, ¿ok? Entonces, la igualdad, digamos que es una herencia de la humanidad, ¿ok? Para tratar siempre de que en una civilización, en una sociedad, no se convirtieran cierto tipo de tropelías, de abusos, ¿vale? Frente a las personas por sus diferentes posiciones, por su diferente color de piel, el género. La primera gran división, más que división, la primera gran desigualdad fue en razón del género. Las mujeres históricamente han sido, y aquí hay que decirlo como es de manera textual, las mujeres históricamente han sido rezagadas, han sido vulneradas a sus derechos, ha sido un grupo al que le violaron bastantes derechos, y fíjense que también trayendo a colación nuestro tema, las mujeres en este país pudieron votar todavía hasta mucho después de que los hombres ya lo hacían, ¿vale? Claramente, esto hay que decirlo porque en esta clase vamos a decir las cosas siempre como son, pero también vamos a tener mucha conciencia de clase, de donde somos, del lugar, ¿no? Y ser críticos con nuestro sistema político, ¿vale? En general, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, quiero decirles que primero en Roma, la Roma antigua, ya se decía, va a ser persona que tenga capacidad de obrar y capacidad de ejercicio. Ahora bien, ¿quién tendría la capacidad de obrar, ¿no? ¿Quién va a ser persona? Bueno, hoy en día sabemos que si alguna persona nace con una discapacidad, pues eso no la haría menos persona en cuanto materia jurídica, en cuanto a sus derechos, ¿vale? Probablemente tendría, sí, por supuesto, una disminución de sus capacidades físicas, pero para efectos constitucionales, para efectos jurídicos, pues esa persona tiene el mismo derecho a la libertad de expresión que lo tienen ustedes, lo tengo yo o cualquier otro, ¿ok? Eso es así el día de hoy, pero en Roma no era así, ¿vale? Primero había que tener una suerte de condiciones. Y primero aquí les voy a ir llamando también, eh, les voy a ir dando algunos puntos. Tiene que nacer vivo y viable, ¿ok? Es decir, una persona que pudiera haber nacido con alguna discapacidad no sería considerado persona, ¿ok? Así era en ese tiempo la sociedad romana. Quizá llámenlo ustedes, al día de hoy lo podemos ver como algo injusto, como algo incluso que carece de alguna de ética, ¿no? Que carece de valores, pero hay que entender que nuestra civilización fue gradualmente evolucionando, ¿vale? Ahora, aquí yo les pongo en la pantalla, ustedes van a ver que dice Proculellanos, primer llanto, y Sabinianos, cualquier movimiento. Esto, y aquí les voy a dejar también más bien unos textos, se los voy a compartir también en el foro, pero también en nuestro mail y en nuestra carpeta de documentos. Les hago primero una invitación a que más allá de esta clase, después por curiosidad, ustedes echen una búsqueda, un clavado, a ver lo que eran los proculellanos y los sabinianos, que básicamente eran dos escuelas de pensamiento jurídico en donde cada una empezaba a opinar sobre ciertos temas, sobre ciertos puntos. Por ejemplo, para los proculeyanos, que cada uno se les conoce proculeyanos
en honor a el maestro, ¿no? Al maestro que encabezaba esta corriente de pensamiento jurídico. Como por ejemplo, hoy en día hay varias escuelas de pensamiento jurídico, las van a ir viendo conforme vayan avanzando en la carrera. Durante un tiempo había una gran división marcada entre los positivistas, así se les conoce, como frente o versus a los justnaturalistas, ¿no? Y hoy, obviamente, yo les diría que hay diferencias entre ambas escuelas. También les diría que hoy ha evolucionado, también hay más escuelas de pensamiento, está el garantismo, ¿no? Que es una parte del constitucionalismo, también tenemos el neoconstitucionalismo y en fin, hay una gran variedad, ¿vale? Tampoco no va a ser la intención de esta clase en este momento abarcar todas, pero les voy a mandar dos textos para que ustedes, si tienen curiosidad y les gusta, pues se metan a ver estas corrientes, ¿ok? Y claramente cada una de las corrientes tiene por objeto decir cuál es la interpretación correcta del derecho, ¿ok? Respecto a una situación o respecto de una norma. En este caso, los proculeyanos decían que nacía vivo y viable una persona cuando, desde el momento en el que lloraba. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, en Roma un bebé, ¿no? Se podría mover y todo, pero si no lloraba, si no había ese llanto provocado, pues ya saben, ¿no? Por el nacimiento, entonces no había nacido vivo y viable. Y por el contrario, los sabinianos decían, no, ustedes se equivocan. Va a ser vivo y viable desde el primer momento en el que nace y el bebé, por obviamente su propia voluntad, por su propia capacidad física, se mueve, ¿vale? Seguramente, o sea, para efectos bien prácticos de nuestra clase y nuestro curso, pues alguno, todas las opiniones son seguramente tan interesantes, ¿no? Hoy en día, pues, ustedes y yo podamos ir, a ver, pues simple y sencillamente con que el bebé nazca, ¿no? Y en ese momento sus órganos vitales se muevan y funcionen de una manera adecuada, pues si llora o no llora, ¿no? Pues seguramente es algo totalmente que no tendría ni por qué preguntarlo. Digo, la gran mayoría de los bebés llora, pero también ha habido muchos casos de bebés que no lloraron, ¿no? Entonces, seguramente para efectos jurídicos y prácticos, pues ustedes y yo no, y seguramente el foro jurídico no va a estar debatiendo esas cosas. Claro, hoy, un 28 de mayo de 2024, ¿verdad? Pero que, bueno, aunque pareciera todavía irónico, hay muchos debates jurídicos que son antiguos, ¿eh? Muy antiguos. Y muy también, a veces, muy superficiales a juicio propio, ¿no? Ustedes ya me dan sus propios juicios, ¿vale? Entonces, bajo ese sentido, em, dice Alonso, la perspectiva de la nalgadita que daban las enfermeras para que llorara al bebé, ¿no? Claro, sí, o sea, eso lo entendemos el día de hoy, ¿no? Pero en ese momento en Roma, pues estas escuelas, digamos, de alguna manera debatían y discutían sobre muchos tópicos, ¿eh? También vamos a ir viendo mucho más durante todo el curso, pero ese es un ejemplo, ¿vale? Hay otros ejemplos de, oye, ¿y cuándo se comete un hurto o cuándo no se comete un hurto, ¿no? Y cuándo una cosa se destruye y no se destruye. Estas mismas escuelas opinaban sobre eso. Y bueno, era interesante porque se armaba el debate jurídico, ¿no? Ok, avanzando con esto, la personalidad jurídica básicamente se compone por tres elementos, ¿ok? Seguramente esto ustedes ya lo estuvieron analizando y viendo también en el contenido de la unidad porque también viene y es parte de ahí, pero hay tres elementos importantes que eh, hay que tener en cuenta para, eh, para considerar que una persona, ¿no? Para que tiene la personalidad jurídica. Primero, el status libertatis. Status libertatis, ¿por qué? Si hoy yo les pregunto, bueno, es que sobre la esclavitud, ¿no? Muy probablemente cualquiera de ustedes me va a advertir y decir, profesor, en México la esclavitud está prohibida, ¿no? Y está en nuestro texto constitucional, claramente. Y sí, ¿no? La esclavitud en este país está prohibida, pero no siempre fue así. Recuerden también la propia historia de nuestro vecino, Estados Unidos. Hasta cierto punto de su historia, la esclavitud era legal, ¿no? Quedó abolida cuando llega Abraham Lincoln y es presidente de los Estados Unidos, pero eh, eso ha sido también un camino, repetía yo al principio, repetía que era un camino en el que se había luchado por la igualdad, ¿ok? Y esa igualdad, pues no fue una herencia, tampoco no fue un regalo divino. Como humanidad hemos ido peleando cada vez que tengamos una mayor igualdad ante la ley, sí,
pero también ante la sociedad, ante la vida en general, ¿ok? Bajo esa lógica, en Roma no era así. En Roma sí estaba definida la esclavitud, sí había esclavos, y la gran diferencia es que para que tú fueras persona, primero de nada, tenías que ser una persona libre. Si eres una persona que nacía, ahorita como lo vamos a ver más adelante, esclavo, pues es muy probable que, o bueno, no era muy probable, era casi seguro, salvo alguna condición o situación extraordinaria, que tú naces esclavo y te mueres esclavo, ¿ok? En Roma así eran las cosas, o durante el desarrollo de cierta parte de su historia, así era. Después el otro es el status civitatis o civitatis, ¿no? Que era ser ciudadano romano. No necesariamente todos eran ciudadanos romanos, y ahorita lo vamos a ver. Hoy vamos a hacer un ejemplo comparativo. Hoy una persona que nace en México, por ejemplo, aunque sus padres no sean mexicanos, pues claramente va a tener la nacionalidad mexicana, ¿no? Se adquiere la nacional por nacimiento, que eso ya decía, y por eso él les pedía y les preguntaba si ustedes ya habían visto y lo llevaban esto en introducción al derecho, porque esos son conceptos también que se ven en esa parte. Si no, bueno, ya lo están aprendiendo. Ahorita vamos a ver en qué se fundamenta eso. Pero lo importante también es decirles que en Roma, si tú no eras un ciudadano romano, no tenías personalidad jurídica, ¿vale? En Roma. Y el otro es el estatus familia. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente tú fueras, sí, que formaras parte de una familia. Acuérdense quizá lo que estamos viendo la primera clase, la Roma antigua estaba constituida por diferentes familias, ¿ok? Y incluso como una manera de organizar la propia sociedad también fue a través de eso, ¿ok? La familia en la antigua Roma y al día de hoy también es una figura, tiene un peso, por supuesto, político, tiene un peso, por supuesto, social, pero sobre todo también tiene un peso enormemente militar y un peso enorme jurídico, ¿ok? De hecho, hasta cierto punto, digamos, quizá eso sería una gran diferencia. Hoy en día, en nuestra época, pues no necesariamente el ser parte de una familia, ¿no? De renombre o de cierto apellido. A ver, en el mundo real, sí, sí importa, ¿no? Hay que decirlo, las cosas como son. Seguramente en la vida real sí haría una distinción, pero esto estamos hablando de efectos o de consecuencias ya del mundo normal, ¿no? Quizá a la hora de conseguir un trabajo, a la hora de tener un desarrollo económico, por supuesto que va a pesar, ¿no? No es lo mismo los hijos del presidente que pues los hijos o nosotros como hijos, como hermanos de cualquier alcaldía, colonia, ¿verdad? Para nada es lo mismo. En el mundo real sí hace una diferencia, pero la gran diferencia es que en el mundo romano, en la Roma antigua, había una diferencia, por supuesto, de manera social, pero también de manera jurídica, ¿vale? Pero hoy por lo menos cualquiera de los que estamos en este chat tenemos nuestra personalidad jurídica con independencia de que vengamos de una familia, llamémosle de renombre, de apellido, y en Roma no era así, ¿ok? El ser parte de una familia es muy importante. Después, ahora, ¿cómo se pierde? O sea, ¿cómo tú pierdes la personalidad jurídica? Pues a esto se le va a conocer en la doctrina, en la doctrina, por supuesto, también romana, como una capitis diminutio, ¿ok? Capitis diminutio. A veces, eh, seguramente ustedes podrán aplicar este concepto e involucrarlo a su parte de su vida cotidiana, ¿no? Juridizando su lenguaje social, es como, es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, cualquiera de mis hermanos o mis amigos que no cumpla con las labores de la casa, va a haber una capitis diminutio. ¿Qué significa? Pues que técnicamente lo estaríamos volviendo una cosa, un esclavo a quien no cumpla, ¿no? Con las leyes, con nuestras reglas. En Roma pasaba algo parecido. La capitis diminutio, que técnicamente quiere decir una disminución de la capacidad, se daba por tres momentos, tres hechos que no necesariamente podrían pasarles a cualquier persona, pero que sí estaban regulados, estaban contemplados en el ordenamiento jurídico romano. Uno de ellos era que perdieras la libertad, ¿ok? Que tú, como naciendo libre, dejaras de ser libre. Ahorita vamos a ir viendo por qué dejarás de ser libre, ¿no? Segundo, que perdieras la ciudadanía.
la ciudadanía romana se podía perder si tú cumplías ciertas normas romanas, ¿sabe? Por ejemplo, hay quien dice, y a ver, les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? Voy a poner ejemplos que tienen que ver quizá con las elecciones, nada más porque estamos cerca en la fecha y creo que me parece también interesante hacer ese ejercicio. Pero hay personas que han dicho, eh, los que no vayan a votar el domingo, que no tengan derechos ya, o que pierdan algunos derechos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan de eso? No sé, si tienen alguna opinión, comentario, yo los leo en el chat, pero ¿qué opinarían de castigar? Además, se va a castigar a los que no vayan a votar, porque es una obligación votar, porque es tu país, es tu nación, y si no votas, hubo una tendencia, bueno, no, más que una tendencia, algunas ideas, partes de la doctrina que buscaban sancionar ese tipo de omisiones, ¿no? Quizá a lo mejor hay gente que hablaba de una sanción económica, hay gente que llegó a hablar incluso hasta de cárcel, ¿no? Quizá un poco exagerado, quizá no exagerado, pero bueno, igual, eso pasaba en Roma. Las personas que incumplían con ciertas obligaciones como ciudadanos perdían la libertad, ¿vale? Y la capitis diminutio mínima era que cambiaba la condición dentro de la familia. ¿Eso qué quiere decir? Que pues podría darse el caso de que supongamos aquí Evelyn, ¿no? Es nuestra, vamos a llamarle por alguna manera, es nuestra pater familia, es decir, es la cabeza de la familia, es quien lleva a cabo, que, a ver, y vuelvo a hacer otro comparativo, en Roma, en la sociedad romana, era siempre un pater familia. El pater familia básicamente es el líder de la familia, ¿ok? Que por dado los elementos y dado la evolución histórica, pues era hombre, ¿ok? Pero eh, ¿qué pasaba? Pues también podría pasar que una familia entrara dentro de otra familia, ¿no? Que se absorbiera, de alguna manera, se integrara dentro de sus relaciones, dentro de su familia, y entonces seguramente a lo mejor ahí ya el nuevo pater familia va a ser Alfonso, ¿no? Entonces Evelyn perdía su lugar como pater familia porque se había agregados, había sido parte de una familia quizá más grande, más poderosa, ¿no? Eso también llegaba a pasar y también era una manera de aumentar el patrimonio, aumentar los beneficios, ¿no? Evelyn cede, ahí Evelyn pierde tiene una capitis diminutio mínima porque ahora quien va a llevar el control de la familia, quien va a tomar las decisiones, quien va a ser la cabeza, va a ser Alfonso. Entonces ahí, por ejemplo, Evelyn perdía su personalidad jurídica a raíz de una capitis diminutio mínima, ¿vale? Eso sí llegaba a pasar y llegó a pasar muchas veces en la Roma antigua, ¿ok? Ahora, para ir avanzando con esto, les voy a explicar ahora por qué perderías tu estado de libertad, o sea, por qué una persona dejaría de ser libre en nuestra Roma antigua, ¿ok? La primera idea es que una persona dejaría de ser libre en virtud de que uno se volviera un esclavo, ¿no? Una esclava. ¿Cómo te puedes volver esclavo o por qué te podrías volver esclavo? Bueno, ya lo decía al momento. Los esclavos durante una época también de nuestra historia romana sí podrían o llegaron a poder a contraer matrimonio, pero ese matrimonio y el producto de eso no dejaba de ser esclavo, ¿ok? Sí podrían casarse, sí podrían tener sus propias familias, pero seguían bajo la jurisdicción, por así verlo, bajo el poder de la familia, ¿no? Y básicamente de la familia romana, de los que sí eran romanos, y ellos seguían siendo esclavos, pero sí llegó un punto en la historia en la que pudieron tener hijos. Ese hijo o esa hija iba a ser esclavo, ¿no? Es decir, esto es debido a dos causas, perdías la libertad. Uno, por causa de nacimiento, y la segunda, ya lo decimos al principio, la familia en Roma como institución es importante y tiene un peso político, tiene un peso jurídico, pero también tiene un peso militar, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, también durante la expansión de Roma, acuérdense lo que vimos en la primera clase, Roma se empieza a expandir una vez que viene el declive de Grecia, Roma empieza su nuevo apogeo, su nuevo esplendor, y una de las maneras que expande el poder o su poder Roma es a través de la milicia, a través de la guerra, ¿ok? Y empieza a conquistar territorios. Cada vez que va conquistando un nuevo territorio, va agregando, sí, más personas, más territorio, más extensión, y esas personas
o en gran parte, no todas, porque también lo iremos viendo en su momento, algunas personas también pudieran adquirir la ciudadanía romana bajo ciertos presupuestos, pero parte de esas personas también llegaron a ser parte del imperio, de la república, y obviamente, pues al ser conquistados, se volvían esclavos, ¿no? Entonces, de esa manera, en Roma se pierde la libertad, dejabas de ser una persona libre. Ahora, ya lo decía yo en el inicio, esta parte fue evolucionando, ¿ok? No siempre fue así. Y trayendo como un ejemplo el derecho civil en las 12 tablas, eh, ya decía yo, dejabas de ser ciudadano romano porque incumplías con tus obligaciones como ciudadano. Por ejemplo, que tú no fueras parte del censo o que no te censaran. Acuérdense y pónganse en el contexto. Estás empezando una civilización, se está expandiendo cada vez más. Lo importante es saber quiénes son, dónde están, cuántos somos, ¿no? ¿Por qué? Porque, ya lo decía al principio, las familias, las personas son importantes en razón de que Roma, pues necesita soldados, ¿no? Necesita gente que vaya a pelear las guerras. Y si no sabes ni siquiera cuántas personas viven, ¿no? En la Roma, tenemos un problema. Entonces, el censo es una herramienta poderosa, ¿ok? Y tan poderosa y tan importante es que para los romanos, y de acuerdo con las 12 tablas, quien no estuviera censado, quien se ocultara del censo, quien no quisiera participar, ¿no? Quien por alguna razón no se censara, pierde el derecho a ser ciudadano. Y si tú pierdes el derecho a ser ciudadano romano, entonces hay una capitis diminutio y, por supuesto, pierdes tu personalidad jurídica, ¿no? Segundo, no pagar impuestos. ¿Cuántas personas no dejarían de ser ciudadanía por no pagar impuestos? Bueno, en este país pues, seguramente la mitad serían ciudadanos, los otros no serían ciudadanos, ¿no? De alguna manera, porque hasta cierto punto, pues en este país todos de alguna manera pagamos impuestos. Eh, exacto a mí, dice, a mí nos comenta, dentro de ella, dentro del censo, de las estadísticas, dentro de ella entra, perdón, lo de las estadísticas o actualmente lo que hace el INEGI, exacto, a mí, claro, ¿no? Ese es un buen comparativo. El INEGI hoy obviamente es nuestra institución que realiza ese tipo de censos, ¿no? El censo de vivienda, aunque también, como bien lo mencionas, el INEGI hace otro tipo también de estadísticas, ¿vale? De participación ciudadana, de violencia, de ingresos en general, pero básicamente esa función la lleva a cabo hoy, haciendo un comparativo con la antigua Roma y hoy nuestro México lindo y querido, pues eso lo hace el INEGI, ¿no? Y lo hace de una muy buena manera, siempre. Por supuesto, podría ser mejor, sí, y pues ahí también hay mucha tela de donde cortar y temas muchos que podemos reformar y proponer para hacerlo mejor cada día, ¿no? Tercero, que una persona no se metiera no hiciera el servicio militar, en concreto, ¿no? Que no quisiera participar, perdía la ciudadanía. Cuarto, por la comisión de un delito, que robara, por ejemplo, pierdes la ciudadanía, o por no pagar deudas. Imagínense cuántas personas hoy no perderían la ciudadanía por no pagar una deuda, ¿no? No puedes aplicar el clásico debo, no niego, pago, pues no tengo. En Roma, no paga una persona, te perdías la ciudadanía, ¿vale? Incluso llegó un momento en el que podrías, por todas las deudas, obviamente caer en la esclavitud, ¿sabes? Y una vez que tú caes en la esclavitud, tu dueño, a quien le debías originalmente, pues te podría vender y de él recuperar su dinero, ¿no? La pérdida de la libertad debido al pago de deudas, ¿no? A los morosos o morosas, pues se abolió con la Lex Poetilia Papiria, o sea, la ley Poetilia Papiria cambió eso, ¿no? Y dejó con esto sin efectos ese supuesto, ¿no? Ahora, después en el derecho clásico y posclásico, vas a perder la libertad y la esclavitud. Nos pregunta Lucía, hago un paréntesis, dice Lucía Ramírez, ¿y esas deudas afectaban a la familia en caso de que tuvieses esa persona? Sí, también, Lucy, sí les llegaba a afectar dentro de su patrimonio, porque normalmente, si voy a poner un ejemplo, Lu, vamos a suponer que yo soy el pater family, ¿no? Y dentro de nuestra familia, Lucía
es mi hija se endeuda, no paga, claramente el quien va a responder por esa deuda sería el pater familia, ¿no? Y obviamente el pater familia podrá decidir. Ahí también podría un ejercicio de decir, bueno, no, yo no te voy a pagar de mi patrimonio, yo no voy a pagar de eso. Ah, perdóname, Lucy, sí, 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 no Lucía, perdón, Lucy. Eh, y entonces, Lucy, claramente como pater familia, yo tendría que responder por esa deuda, pero había de dos, ¿eh? Yo puedo decir, no, 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 Lucy fue la que se endeudó, que ella pierda la ciudadanía, no se va a afectar mi patrimonio y pues yo la dejo como esclava y ahora sí, como siendo esclava a quien le debía, que vaya y la venda, ¿no? O que la ponga a trabajar o algo. Eso es había una vía, eso se podría hacer. La otra es que yo saliera y dijera, bueno, ok, Lucy debe tanto, ¿no? A Tulio, entonces yo voy y de mi patrimonio le pago a Tulio, ¿vale? Eso también se podía. Entonces, Lucy, sí, en efecto, esas deudas afectaban a toda la familia. Por eso es importante el núcleo familiar en Roma, ¿ok? Eh, Continuando con esto, les decía, en el derecho clásico posclásico se pierde la libertad y caes en esclavitud por el que se haga pasar por un esclavo y no lo es, se volvería también. La mujer, imaginen esto después de un punto también, la mujer que fuera libre y que tuviera relaciones con algún esclavo, ahí cae la mujer en esclavitud, ¿ok? Estaba penado de alguna manera ese tipo de relaciones, ¿ok? Los condenados a las minas o al Coliseum. Bueno, esto ya fue avanzando la parte de la República. Eh, seguramente si ustedes han visto películas como El Gladiador, por ejemplo, si alguien la ha visto, si no, se las recomiendo, véanla. Todos los que pelean en el Coliseo, Máximo, y todos sus compañeros son esclavos. O sea, quizá no sé si la película lo deja bastante claro, según yo sí, pero si no lo deja claro, es que todos ellos son esclavos, ¿ok? Todos los que pelearon en el Coliseo en la película, o sea, es decir, bajo, obviamente, la historia, son esclavos, ¿eh? No son libres, no son hombres, no son personas libres que vayan a pelear porque quieren. Seguramente habrá uno o dos en la historia romana que sí, ¿no? Pero todos eran esclavos, ¿ok? Nos pregunta a mí, dice, ¿en la actualidad existe aún la esclavitud? ¿Contaría cuando los hacen trabajar más de 8 horas establecidas en la Constitución? Fíjate, a mí, esa es una buena pregunta y voy a hacer un paréntesis. Dice Antonio, yo trabajo 12 horas. Uf, acabas de tocar un tema a mí preciso, fundamental. Hoy andas muy fina, le estás dando al blanco. A ver, ya lo decía yo al principio de la clase, porque les estaba explicando que, por supuesto, que la esclavitud conceptualmente y jurídicamente no existe. En México no existe, ¿ok? O al contrario, está regulada y es algo que está regulada. Y, por supuesto, que en México la esclavitud no existe, está abolida. Pero dense cuenta de lo siguiente, ¿eh? No tanto Alberto como Juan, como Antonio están diciendo, bueno, yo trabajo 12, yo trabajo hasta 24, yo hasta más, ¿no? Y luego nos dice Alonso, dice, si existe en la policía auxiliar, te obligan a trabajar hasta 5 días consecutivos y los turnos son de 24 horas. Técnicamente, lo que están opinando en el chat, y les agradezco por eso, te agradezco mucho, estimado Alonso, Alberto, Juan, Antonio y obviamente también, estimada Ami, lo que les estoy tratando de decir es como, dense cuenta cómo en la realidad la palabra y la regulación jurídica en muchas ocasiones queda superada por lo que pasa hoy en día, ¿no? Yo les preguntaría a ustedes, ¿no consideran ustedes esclavitud que alguien trabaje más de 2 horas? ¿Que alguien trabaje 24 horas? ¿Ustedes creen que sea digno eso? ¿Podríamos considerar esclavo como no? Entonces, lo que trato de decirles es, aun y cuando en la Constitución, por supuesto, está, ya lo decíamos, ¿no? Prohíbe cualquier forma de esclavitud. Dense cuenta la propia Constitución, cómo la Constitución hoy en día se escapa esa redacción a nuestra vida real, a nuestra vida cotidiana. Yo, y aquí es mi opinión jurídica y mi opinión personal, por supuesto que considero que eso, claro, no en el sentido, llamémosle, para efectos de esta clase, clásico, es decir, eh, en el efecto clásico, pues a lo mejor
cuando alguien piensa en esclavo, pues piensa que está atado, ¿no? Que está amarrado, que tiene una cadena y que está ahí guardado en un rincón. Miren, hoy no necesitas tener esas condiciones, pero la esclavitud hoy en día, a mi juicio, se tendría que entender y leer de diferente forma, ¿ok? También, por ejemplo, eso que está diciendo tanto Juan como los demás es, eso forma parte de una explotación laboral y que claramente, pues, por supuesto, es, llamémosle de alguna manera, nuestro manera, nuestra esclavitud moderna, ¿no? O vista de una manera moderna, ¿ok? Leo sus comentarios, dice Alfonso Cuatepozo, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana se rige por sus propias leyes y no es anticonstitucional. Uy, uy, Alfonso, ese es un gran comentario el que hiciste y ahorita lo voy a retomar. Lo voy a anotar porque también, Alfonso, me gustó ese comentario que hiciste y quiero opinar, ¿ok? Pero lo voy a dejar nada más para cerrar este bloque. ¿Les parece? Nada más que ahorita retomamos el comentario que dijo Alfonso. Me parece fundamental. Y esto ustedes lo tienen que saber desde este momento que están estudiando la carrera. Pero regreso con eso. ¿Les parece? Bueno, avanzamos con esto. Entonces, ok, ¿de qué manera, eh, de qué manera, vamos con lo que dice Lucy, ya está armando el debate en el chat, como siempre, me encanta. ¿De qué manera se puede acabar con la esclavitud? Pues con la manumission. La manumission era el procedimiento en virtud del cual, vamos a llamarlo de esta manera, el pater family, el dueño, el que tiene la posesión de un esclavo, de alguna manera lo libera, ¿ok? Lo hace un liberto, ¿vale? Entonces, para que quede claro, sí hay maneras de acabar desde Roma con la esclavitud y ese era el procedimiento en virtud del cual se liberaba a alguien de la esclavitud. Oye, ¿por qué se puede liberar desde la esclavitud? Bueno, pues a veces también podría ser porque el pater family, de alguna manera, también hay ejemplos y registros históricos, ¿no? Le tomaba cariño, a la mejor, a alguna de sus esclavas, la liberaba y pues a lo mejor después de eso, una vez siendo ciudadana, podría contraer matrimonio con ella. También porque de alguna manera también los esclavos durante algún momento de la república de la época sí podrían acumular ciertos bienes, cierto patrimonio y compraban su libertad, ¿no? Oye, Pater Family, mira, tú me decías que valía tanto mi libertad, ya la ahorré, llevo 30 años ahorrando, 20 años, te lo pago, quiero ser un ciudadano libre. Listo, ¿no? Se puede, o sea, eso sí, sí es posible y sí fue posible durante un momento en la historia de Roma. Eh, Esas son algunas maneras, ¿no? También algunos se ganaban su libertad, ¿saben? Para enlistarse. Hubo una época también en la que ser parte de la milicia, del ejército romano, era una manera, ¿no? De acabar con la libertad. Y bueno, en fin, el punto es que bajo esta óptica, pues sí era posible acabar con la esclavitud, ¿vale? Entonces, dicho esto, para ir concluyendo la clase del día de hoy, y ahorita retomo el comentario que nos hacían en el chat, porque me están diciendo cosas muy, muy importantes, voy con eso. Eh, Quédense con esto, ¿vale? Primero en Roma, y con esto voy concluyendo la clase de hoy en cuanto a tema de derecho romano, para entrar a lo que hemos platicado. Quédense con esto. En Roma, por supuesto, nuestro concepto de persona va a ser muy distinto al que tenemos el día de hoy. Ya decíamos que en Roma una persona, para que pueda ser considerada persona y que tenga además este estatus de la personalidad jurídica, pues tiene que ser libre, tiene que ser ciudadano romano y obviamente tiene que tener un estado dentro de una familia, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Ya lo decíamos, la familia es importante porque va a ser parte de la piedra angular de la sociedad romana, tiene un peso político, tiene un peso social, pero sobre todo también tiene un peso militar y jurídico. Y también tengan en cuenta que se podría perder, y se puede perder en Roma, la libertad por algunos supuestos. Y dos, también importante, es puedes perder ciertos atributos de la ciudadanía, lo mismo, por hacer ciertas fallas, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? O cumplir cierto tipo de deberes, ¿vale? Hasta aquí, no sé si hay alguna duda o algún comentario respecto de esto que estamos viendo. Ahorita, si quieren, atendemos los comentarios en el chat. Voy con eso. Bueno, ahora, voy a cerrar un poco con esto y voy a retomar un comentario que ahorita en el chat nos estaba haciendo. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿No, verdad? ¿Todo bien?
Perfecto, todo bien. Bueno, a ver, les voy a explicar aquí algo que quiero que todos entiendan del día de hoy, ¿ok? Miren, les voy a explicar lo siguiente. Alfonso Cuatepozo, a quien le agradezco que haya hecho esta participación, les voy a explicar, y si quieren aquí les pido que hagamos una especie de tregua en el chat y ahorita lo comentamos, por supuesto, pero Alfonso dijo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, volviendo un poco al tema que habíamos platicado de la explotación, ¿no? Decía Alfonso que no es anticonstitucional porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana se rige por sus propias leyes y no es anticonstitucional, ¿vale? A ver, más allá de nuestro debate, sí creo que hoy es importante que hoy ustedes aprendan algo que tiene que ver con la carrera y que me parece fundamental. Ya lo decía al principio, ¿vale? Y ojo, estoy poniendo el comentario, Alfonso, estimado Alfonso, que hiciste, porque me pareció muy pertinente, ¿vale? Y quiero que quede claro que esto no es obviamente ni un ataque, ni tampoco es como exhibir a alguien. No, 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 ¿eh? No va por eso. Aquí venimos a un salón de clases, virtual, por supuesto, pero venimos a debatir, a contrastar ideas. Ese es el chiste de una universidad, ¿no? A ver, Alfonso, hiciste un comentario muy importante, decía yo, porque qué es constitucional y qué no es constitucional, ¿ok? Y aquí quiero que ustedes se queden con eso, con esta reflexión y la explico de la siguiente manera. Hubo un tiempo, o más bien les voy a platicar lo siguiente. Hay una corriente, o se puede pensar, como bien dijo Alfonso, que, digamos, si la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene su propio reglamento, sus propios lineamientos, y estos prevén, voy a poner un ejemplo, prevén que la jornada laboral, estoy inventando cosas, ¿vale? Pero quiero que me sigan en este ejemplo. Que la jornada laboral, es un ejemplo, va a ser de 24 horas sin descanso y 5 días, ¿saben? Y habrá quienes digan, no, 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 es que es constitucional porque la propia reglamentación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo prevé. Entonces, no pasa nada, ¿no? Con esto lo que les quiero dejar entender y quiero que quede claro lo siguiente. Por supuesto que eso es inconstitucional, ¿vale? Primero, y lo voy a explicar por qué es inconstitucional. Ahora, con esto me voy a regresar un poco y lo van a ver, no sé si, esto seguramente lo van a ver cuando lleven derechos humanos, pero para que ustedes tengan en cuenta algo, me voy a adelantar unos cursos, pero hoy se los voy a explicar de una manera muy clara, muy concreta. ¿Cómo entendemos los derechos y aquello que es constitucional y que no es constitucional, ¿vale? Me voy a remontar un poco más a 2011 para atrás, ¿vale? Este país cambió radicalmente, por supuesto, jurídicamente hablando, y después va a cambiar políticamente, pero para que lo entiendan, en 2011. ¿Por qué en 2011? Porque en 2011 se llevó a cabo algo que cambió radicalmente el país que fue la reforma en materia de derechos humanos. Les voy a dejar de tarea que ustedes vayan y vean la Constitución, ¿ok? Nada más. Y que de la Constitución váyanse literal artículo por artículo y ustedes van a notar que cada vez que vean su Constitución, hay artículos que ustedes van a leer y seguramente si lo es más, permítanme, vamos a hacerlo de una vez para que también nos quede más claro. Hay artículos que cambiaron a raíz de esa reforma constitucional, ¿no? De 2011. Pero quiero ponerles un ejemplo y quiero que lo veamos en vivo y a todo color para que quede claro de qué se está hablando el día de hoy. Listo, y aquí está, ya lo tengo. Perfecto. Miren, por ejemplo, están viendo en pantalla la Constitución, ¿vale? Yo ya la tengo aquí proyectada. Les voy a dejar de tarea y para que ustedes lo hagan, que abran la Constitución. Les voy a mandar ahorita el link por el chat. Yo estoy abriendo la Constitución, el archivo que está en la Cámara de Diputados. Les recomiendo que hagan lo mismo, ¿no? Sobre todo, pues, porque son las leyes que, digamos, de alguna manera, pues, tenemos un poco más de garantía y saber que son las versiones vigentes, ¿no? Las que van actualizadas. Primero, quiero que vean aquí esta parte. Capítulo 1 dice de los derechos humanos y sus garantías. Y si ven, dice denominación del capítulo reformada Diario Oficial de la Federación, el 10 de, si no me equivoco, es junio. Sí, no, 6 es junio, si no me equivoco. 10 de junio de 2011, ¿no? Ok, y dice,
en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Quédense con ese párrafo. Por supuesto, ahorita hay otro párrafo y ahorita los voy leyendo. Lo que les quiero decir con todo esto es que este artículo no estaba redactado así. Antes de 2011 decía, entre otras cosas, las personas gozarán de todos de los derechos humanos, decía, otorgados por esta Constitución. Eso es un cambio de concepto, de conceptualización, de, por supuesto, interpretación y de filosofía. Acuérdense de los primeros elementos que les daban en esta clase, la conceptualización de las cosas, ¿ok? Establecer que la Constitución reconoce derechos quiere decir, lo que nos está diciendo es que hay derechos que existen y pueden que a lo mejor no estén regulados en una ley. Es interesante, ¿no? ¿Cómo puede haber un derecho y no está regulado? Ese artículo dice, de alguna manera, voy hablando con esto, a que los derechos no solamente pueden, sí, por supuesto, tienen que estar positivizados, o sea, regulados, para que puedan ser de esa manera eh, exigibles, ¿no? Pero lo que te está diciendo es que un derecho no únicamente se va a limitar a que esté de un escrito de una manera específica en una norma, ¿ok? Puede ser interpretado, puede ser el reconocimiento, la protección, también se puede llevar a cabo a través de interpretación judicial, ¿ok? Y puede ir mucho más incluso de lo que el texto aquí ya dice. Ahorita lo vamos a ver a través de otros ejemplos, pero lo que les trato de decir es que ese cambio, además de conceptualización, tuvo un gran impacto político, jurídico, institucional en el país. Y eso viene a raíz de la reforma de 2011. Por eso, cuando Alfonso dice o nos trae como comentario, ¿no? Que como está regulado en sus propios reglamentos, primer punto, lo que te diría Alfonso es que hay un nuevo bloque de 2011 para acá y ahí te va. Alfonso, chécate lo que dice el segundo párrafo. Dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta convención y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Chécate, Alfonso, lo que dice el tercer párrafo. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado, o sea, el Estado mexicano, todas sus instituciones, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Este artículo, Alfonso, el tercero, es, digamos, eh, la réplica o la refutación a lo que tú ya decíamos, ¿no? En el ejemplo pusiste al principio. Y aquí primer punto. Oiga, maestro, oiga, licenciado, entonces, técnicamente, si un reglamento viola derechos humanos, o sea, es decir, un reglamento no puede estar por encima de la Constitución, ¿ok? Aun y cuando en un reglamento se establezca que aquí los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana van a trabajar 24 horas o van a trabajar 48, estoy poniendo un ejemplo, o sea, estoy yéndome a un ejemplo radical. Eso sería constitucional porque el reglamento fue aprobado por el secretario de Seguridad Ciudadana, el representante jurídico, pues aún así lo hubiera aprobado el secretario de Seguridad Ciudadana, su departamento jurídico, ese reglamento es ilegal. Es decir, es inconstitucional, no es válido. Oiga, pero es que está así el reglamento y se aplica. Ah, permíteme, eso es una cosa distinta. Una cosa distinta es que exista un reglamento que está violando un derecho y que la autoridad reiteradamente lo viola, ¿no? A lo mejor porque no se ha imputado, no se ha impugnado. Eso es una cosa distinta. Pero eso, Alfonso y clase, en ningún caso lo va a volver constitucional. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que derivado de una reforma de 2011, ahorita les voy a explicar de dónde viene esa reforma, quiero que entiendan ustedes una cosa. En este país, y quédense con esa idea, ustedes la van a tener en clase de derechos humanos, y si no, no se preocupen, yo me comprometo con ustedes aquí a darles una clase de derechos humanos.
bueno, ahorita voy a eso, ¿no? Recuerda que las influencias de las personas en estos momentos es más notorio. Bueno, ahorita leo este comentario, mi estimada Yomali, permítame, voy por eso, que tienes razón, o sea, ojo con esto. Lo que quiero decirles, clase, es que quiero que entiendan una cosa, en este país, y más ustedes, porque ustedes son una nueva generación de abogadas y de abogados, ¿ok? Hay personas que vivieron un bloque, voy a esto, un bloque de constitucionalidad diferente al que ustedes, al que yo estamos viviendo, ¿ok? Sí hay un México antes y después de esto. Y quiero decirles esto, y esto va para todos, por favor, y aquí literal, esto se los voy a mandar por escrito, pero tengan en cuenta esto. Alfonso, Ami, Miguel, Dana, Abril, todos, todas. En este país existe un nuevo bloque de constitucionalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a ser, ¿qué va a ser constitucional? Obviamente, las normas que están en nuestra constitución, pero esas normas tienen que tener un ADN, tienen que tener un elemento. ¿Cuál es ese elemento? Tienen en todo momento que proteger, que garantizar, que estar orientadas a que los derechos humanos se ejerzan. Oiga, licenciado, a ver, ¿qué pasa si México celebra un tratado con, voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si México celebra un tratado con el país, con China, ¿no? Con Rusia, voy a poner un ejemplo, ¿no? Con la, no sé, en el continente americano o con otros países para que el derecho a la educación, por ejemplo, también pueda ser ejercido. O sea, me voy a inventar algo, ¿eh? Me voy a inventar algo. Es más, me voy a inventar algo y voy a regresar al punto de hoy. Oiga, ¿qué pasa si yo me quiero lanzar de candidato a la presidencia? Voy a poner un ejemplo, y no hubiera existido o no existiría la figura de los independientes de México, ¿no? La Constitución dice que todo mexicano y mexicana tiene derecho de votar y de ser votado, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a poner un ejemplo. Supongamos que no existen las candidaturas independientes. Oiga, yo quiero ser candidato, pero no quiero ser candidato ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena, ni de ninguno. ¿Por qué? Yo no confío en ninguno. Entonces quiero lanzármela por la independiente. Y voy a tocar la puerta, ¿no? Oye, INE, pues regístrame, porque quiero ser candidato y la Constitución dice, ¿no? Ah, pues además también hay una norma internacional que prevé que los ciudadanos tienen que tener ese derecho. Lo que quiero decir es con todo esto es que eso, a lo mejor alguien puede decir, Pavel, pues es ilegal, ¿no? O Galic, pues eso no se puede porque no está regulado. Fíjense cómo aquí es importante algo. Puede que algo no esté regulado, pero no porque no esté regulado, pierde efectividad en cuanto a un derecho, ¿vale? Espero que esto quede claro y si no, yo aquí les pido que ustedes me digan. Dice Juan Abel, así inició el actual, por supuesto. Exacto, exacto, Abel. Ahorita explicamos esto que ya dijo Abel. Exacto, ¿no? Quiero que tengan en cuenta eso. Eh, ok, voy a esa parte, estimada Adriana, que estás haciendo un comentario. Entonces, voy con esto. En este país existe un bloque de constitucionalidad en donde el centro, el mayor grueso van a ser los derechos humanos, ¿vale? Entonces, bajo ese punto, ya se decía, un reglamento podría decir que se puede trabajar 48 horas sin descanso y aunque haya sido aprobado por el secretario, aunque haya sido aprobado por su grupo jurídico, no es legal, no es constitucional. ¿Ok? Oiga, que se aplica en la realidad y que violan derechos humanos. Ah, permítanme, eso es distinto. ¿Ok? Pero eso no lo vuelve legal, ni lo vuelve constitucional. Claro, la realidad supera, ¿no? Al derecho. Pero bueno, también es ahí donde tiene nuestra chamba nosotros, como abogadas, como abogados, que ese tipo de normas las detectemos, que nos amparemos. Y obviamente no va a pasar de un día a otro, porque hay que recorrer todo un camino para hacer o declarar la invalidez de esos reglamentos. Pero dense cuenta con esto, mis estimados alumnos y alumnos, eso es lo importante de ser abogada, lo interesante, lo trascendental de ser una abogada o un abogado, que detectes dónde están cometiendo estos abusos y esas violaciones y combatirlas. Porque ese reglamento, Alfonso, si está así regulado, digo, ojo, no le he leído, y estamos poniendo un ejemplo hipotético,
Pero si ese reglamento existe, mi estimado Alfonso, y está violando un derecho, te lo digo de alguna manera, es más, hasta por deporte y para efectos de nuestra clase, podríamos impugnarlo, ¿ok? Claro, obviamente eso tiene que ver con un proceso, voy contigo, Alfonso, pero se puede impugnar, ¿ok? Claramente vienen otras reglas que, a ver, no me voy a clavar ahorita aquí, que expliquemos ahora cómo funcionan todos los mecanismos, porque yo sé que es interesante y esto es quizá lo más padre, porque ya es como combatir, ¿no? Las injusticias del sistema. Si quieren, eso, repito, lo vemos en otra clase, pero lo que quiero decirles es que eso se puede combatir. Para eso sirven las acciones de inconstitucionalidad, para eso sirve el amparo, ¿vale? Y claramente, a ver, yo no estoy aquí negando, ni voy a negar, dejo de compartir, bueno, cualquier persona puede promover un amparo, es facilísimo, ¿eh? Y todo el mundo tiene derecho a pagarse un abogado. No, tampoco soy ningún ingenuo, ¿saben? Ni vamos a ser ingenuas. Por supuesto que también la justicia en este país, en México, muchas veces es un privilegio, ¿no? Es la verdad, hay que hacer una crítica constructiva, pero también es parte de nuestra chamba luchar por eso, ¿no? Luchar por tener un país más digno, más justo. Y ustedes, si ya están empezando la carrera, pues vayan hacia ese punto, ¿no? Eso es un ejemplo, estimado Alfonso. Ejemplos de reglamentos que violan derechos humanos. Alfonso, técnicamente yo te puedo garantizar que la mayor parte de los reglamentos de la administración pública, por ejemplo, violan derechos humanos. Yo te lo pregunto, digo, más bien, perdóname, no te lo pregunto, más bien yo te lo afirmo. Y si quieres, cuando nos veamos, digo, aquí un paréntesis, en algún momento salió la propuesta de tener una clase acá en la Cámara de Diputados. Yo con mucho gusto estoy en ese mismo sentido. Si les late, lo organizamos y lo hacemos antes de que acabe nuestro curso, ¿no? Y en esa clase, Alfonso, yo te puedo poner miles de ejemplos de cómo el reglamento de la Cámara de Diputados viola derechos laborales, viola derechos parlamentarios. Te lo digo que es algo que estudio, estoy aquí. ¿Y por qué lo veo? Porque técnicamente, Alfonso, una cosa es que en este país exista un bloque de constitucionalidad y otra muy distinta ya es la realidad. Pero ahí viene nuestra chamba, ¿sabes? Nuestra chamba es de denunciarlo, de exigirlo, de señalarlo, ¿no? De intentar cambiar el sistema. Ahora sí, dicho eso, concluimos y vamos ahora sí con algunos comentarios y cerramos la clase del día de hoy, ¿vale? Y les voy pasando el formulario. Alfonso, tienes la mano levantada. Adelante, te escuchamos. Sí, buenas noches, maestro. Entonces, ¿por qué ha funcionado durante muchísimos años y nadie se ha quejado? Mira, ese es un buen punto. Yo realmente no sé, no estoy muy, o sea, yo te diría, Alfonso, que, a ver, vamos a ser también muy sensatos. Es más, muchas veces no se quejan y no es, y voy contigo, Yomali, a tu participación. Yo veo dos cosas. Mira, tenemos el México de la letra, de la ley, ¿no? A mí en México me parece que las leyes en México eh, voy un poco como con lo que dice Dana, voy contigo, Dana, y estoy más bien como en el mismo barco. Luego no nos quejamos, y digo nos, porque muchas veces, Alfonso, ¿qué pasa, no? Soy policía, es la única chamba que tengo a mi hijo y a mi hija estudiando, ahí mantengo mi familia y la voy llevando. ¿Qué pasa si me quejo, no? Normalmente viene la represalia, seguramente, claro, bien, Antonio ya me estaba adelantando, ¿no? No te quejas y dices, bueno, pues, y no, y es una expresión que muchas veces hemos escuchado, da gracias que tienes chamba, ¿no? Gracias a Dios que tengo chamba. Entonces te aguantas. Eso yo creo que pasa, Alfonso, porque también hay que ponernos y hay que ser empáticos. Yo me pondría del lado, es un ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más, supongamos que Ami, ¿no? Es policía, trabaja, tiene que mantener a su familia, tiene que llegar ahí, a lo mejor como estudiantes, ¿no? Nosotros ahorita en esta clase ya hasta nos prendimos, ¿no? Nos calentamos y no, pues como que te vas a dejar, no, no hay que dejarnos. Claro, pero hay que ponernos del otro lado. Por supuesto que va a haber represalias, ¿no? Te pueden dar de baja por un acto de indisciplina y te la empiezan a hacer cansadísima y a lo mejor seguramente sí le vas a acabar ganando al sistema. Seguramente si te despiden de manera injustificada, sí les vas a ganar, pero no les vas a ganar mañana, ¿eh? Les vas a ganar en un año, en dos, y cómo le haces para mantener a tu familia en esos 2, 3 años. Por eso es aquí donde yo hago una crítica.
Y yo creo que esta crítica, si me permiten, la compartimos de en México la justicia parece ser más un privilegio que el derecho de todas y todos, ¿no? Y eso sucede, mi estimado Alfonso. Por supuesto que da rabia, por supuesto que encabrona, que molesta, ¿no? Pero lo que yo digo es, nosotros que de alguna manera sí tenemos el privilegio de ahorita estar estudiando una clase, una materia, hay que ponernos de su lado, ¿no? Hay que luchar por ese tipo de derechos. Y hay muchos. Te pongo otro ejemplo. La gente que trabaja, voy contigo, Ami, la gente que trabaja en Uber, ¿no? En Didi. Es un ejemplo, y estoy poniendo ejemplos acá chilangos, ¿está bien? Ninguno de ellos tiene seguro, ¿eh? O sea, todos ellos están a la buena de la vida, de Dios, y si algún día regresa, como seguramente va a pasar en algún momento, una nueva pandemia, al igual que la persona que tiene su changarro, su negocio, el de los tacos, o el que tiene un comercio, esas personas viven, obviamente, sí, en la informalidad. Y habrá quien diga, bueno, la informalidad, pero no pagan impuestos. Sí, pero esas personas también están, digamos que a lo que le ahorren, ¿eh? A lo que puedan. Mañana llega otra pandemia y va a pasar lo mismo, ¿eh? El mayor número de personas son los que están del lado de, voy a poner un ejemplo, voy contigo a mí, voy a imaginemos que es una especie de abismo, y voy a hacer un ejemplo, voy a hacer una línea imaginaria. Todos los que vivimos de alguna manera, y digo todos porque seguramente también ustedes están en ese punto del lado de la línea abismal, ¿no? Del México, donde la justicia es más para un cierto tipo de personas y no para otras, esas personas están indefensas, ¿no? Y eso es por una cosa. Y aquí voy a dejar también hacer una crítica, ¿eh? Y más como que viene, y más porque vienen elecciones, pero de nada sirve que, y lo voy a decir como es, que gane la presidencia A, B, C, D, F, G, si el sistema no cambia, ¿eh? O sea, con todo respeto, si vuelve a ganar el PRI, si gana Morena, si gana MC, ojo, yo no voy a hablar de que alguien vaya o no a votar por un partido u otro, eso ya es decisión de ustedes, sí los invitaría a que participen, pero yo les voy a decir una cosa, el chiste no es ganar una elección, ¿eh? El chiste es cambiar el sistema. Y ahí entra nuestra chamba como abogadas y como abogados. Tenemos que cambiar el sistema, ¿ok? Porque si no cambiamos el sistema, solamente la cara en el poder va a cambiar, pero la injusticia, la desigualdad, la miseria se va a seguir reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Y perdón, pero eso está haciendo, piénsalo un momento, eso está abriendo una grieta en nuestra sociedad. Y esa grieta cada día va a tocar a tu familia, ya las tocó seguramente, toca a la mía, a la tuya. Esa grieta cada día se está abriendo más y más y más y más y más y más. Y entonces no esperemos que la solución venga de algún lado mágico o de alguna elección, más bien solución tendría que venir de que todos, ¿no? Y sobre todo ustedes, los invito, las invito, como alumnas, como alumnos, construyamos una nueva sociedad, ¿saben? Por supuesto es complicado, sí, por supuesto es laborioso, sí, no es fácil. La solución no está en un libro nada más y lo leemos y ya se aplica, no. Es construcción social, ¿ok? Entonces, esa sería mi respuesta, estimado Alfonso. Me expandí un poco, pero por esto decía, ¿sabes? Eso pasa, obviamente. Entonces, no seamos indiferentes, no seamos tampoco ni ingenuas ni ingenuos. Entendamos una cosa. Voy contigo, Alberto. Y a mí, que creo que tenía la mano levantada. Si no se cambia el sistema, solo estamos reproduciéndolo de otra manera. Entonces, me parece, y es la invitación, ya no seamos parte de esa generación que reproduce vicios, ¿no? De un sistema político, jurídico, económico, social, que claramente no es parejo. Alberto, te escuchamos y voy con ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Mis compañeros, buenas noches. Yo soy policía desde hace 16 años. Yo ingresé en el 2008 al Instituto Técnico de Formación Policial, cuando anteriormente era la Secretaría de Seguridad Pública. Bien, yo bajé a lo que eran las unidades de protección ciudadana y gozábamos de un turno de 8 horas. Laborábamos 8 horas por 24 horas. Realmente, les voy a ser honestos, no funcionaba ese turno. Operativamente no te sirve de nada, porque una puesta a disposición, por muy rápido que la hagas, te tardas 5 horas. Más, en cambio, cuando eran puestas complicadas, te aventabas 2 turnos corridos ahí.
Y obviamente el mando lo que hacía era pagarte con tiempo. En el caso de la policía preventiva nos pagan con tiempo el quedarte, ¿no? Los sectores se vaciaban. Había veces que trabajamos 6 elementos, 5 elementos de 100 que teníamos que salir a trabajar. Entonces no era prudente estar pagándole a la gente con tiempo, ¿no? Posteriormente me cambié a otra área, costaba yo del horario de 12 por 36. La verdad, o sea, siendo honesto, tampoco te funciona, ¿no? Dicen unos, es que descansas. Bueno, cuando sales a patrullar y realmente haces tu trabajo como policía, tienes puestas a disposición nada más no poder. Y no te, no te basta el tiempo. Tuve el horario de 12 por 24, también es exhausto porque estás todo el día en la base, todos los días estás en la base, sales, entras, estás en la base. Actualmente gozo del horario de 24 por 48, pertenezco a un grupo especial y aún así hay veces que salgo 2, 3 de la tarde, ha habido con algunos compañeros con los que he dialogado 2, 3 de la mañana, yo sigo despierto. Entonces yo pienso que en lugar de preocuparnos tanto por los turnos, deberíamos de preocupar más por el tiempo de jubilación. Yo he visto compañeros de la policía auxiliar ya grandes que siguen laborando, compañeros preventivos que siguen laborando y peleamos más por un turno. Por eficacia y hacer nuestro trabajo, yo considero que los turnos de 12 y 24 están perfectos. No le veo problemas. Yo que ya tengo más tiempo laborando en vía pública, para mí es más cómodo. Créanme que es más cómodo un turno de 12 horas o de 24 a 8 horas. No te sirve de nada. Esa es mi aportación, maestro. Sí, sí, sí. No, y además, a ver, creo que también es el punto importante, o sea, me parece que toda reforma, voy contigo, estimadas, ahora sí, Ami y yo, Mari, pero sí es importante también eso, o sea, también me parece que tenemos que partir de cómo ahorita funciona un sistema que sí podrá funcionar, que no podrá funcionar, entendiendo el propio sistema, ¿no? Muchas veces queremos cambiar cosas y no nos damos a la tarea ni la responsabilidad de investigar cómo funciona. Entonces, es la realidad, ¿no? Muchas veces, y véanlo, ¿no? El ejemplo de la Cámara de Diputados y del Senado y el Congreso de la Ciudad de México y todos los congresos locales, ¿eh? Son ese ejemplo. Mucha gente viene a proponer ideas y es más, ustedes lo vieron en campaña, ¿o no? Mucha gente dio ideas, propuestas. Muchas propuestas son inviables, ¿no? Otras no tienen ni pies ni cabeza. Otras son un chiste y otras tantas, pues parece que solo están copiando lo mismo, nada más que cambiándole de nombre. Entonces, también creo que ahí tiene que ver un ejercicio crítico y responsable, ¿no? Ahora sí, vamos con las participaciones de Ami y con la tuya, Yumali. Pues la verdad es que, o sea, hablándolo así y viéndolo desde su perspectiva, que ya tiene como que más conocimiento y todo eso, siento que es algo bien complejo de llevarse a cabo. O sea, yo creo que todos quisiéramos llevarlo a cabo porque estamos hablando de la igualdad y de respetar los derechos humanos de todos y cada uno de nosotros, pero sinceramente siento que muchos de los que tienen el poder como que se encajan hacia las personas que realmente lo necesitan. O sea, y siento que está muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo para luchar, justo porque realmente existe mucho miedo, mucho pánico de que qué va a pasar si se quedan sin trabajo, de que la necesidad es más grande que realmente saber valer los derechos humanos de cada persona. Y o sea, estaría bien padre que todos hiciéramos ese plan de que pues vamos a luchar por lo que realmente nos corresponde y lo que realmente es lo que tenemos, pero muchos, aparte de que existe el miedo, siento que existe mucha ignorancia por parte de muchas personas y como lo decían en el chat, como que ya entra mucho la corrupción de las mismas personas, de que siempre la ambición siempre te va a hacer como que llevar mal y hacer malas cosas. Y siento que, o sea, sí estaría bien padre, pero es muy, muy, muy difícil llevarlo como tal a cabo. ¿Ok? A ver, totalmente, ¿eh? A ver, a mí hay que reconocer que es complicado, es cierto, ¿no? Pero también parte importante de mi trabajo y de mi obligación y además de mi convicción, estimada Ami, va a ser que durante este curso yo me voy a encargar de convencerte de lo contrario, de que el cambio social no necesariamente es, ojo, es
tiene por qué verse como una tarea titánica, como oye, Pavel, hay que cambiar el mundo. No, bueno, o sea, ¿no? Casi, casi tiene que extinguirse este y volvamos a empezar de otro, ¿no? Dale en el botón de reset y hay que empezar de nuevo. No, a ver, creo que es un punto importante el que planteas a mí. Sí es complicado, ¿eh? Es complicado, no es tan fácil, tampoco es un trabajo en donde la satisfacción la ves al día siguiente, ¿no? Sí es complicado, realmente eso sí es complicado, pero creo yo, y esta será una primera de muchas reflexiones que vamos a hacer durante este punto, es, por supuesto que hay una complicidad de intereses, ¿no? Hay gente que no quiere que las cosas cambien porque técnicamente así están bien, ¿para qué cambiar, no? Si estoy ganando bien. O sea, es claro que hay gente que tiene intereses, que tiene privilegios, que no va a querer perder, ¿sabes? Y va a hacer hasta lo imposible por no perderlos. Pero yo creo que la tarea sí nos tiene que convocar a todos. Y no hablo únicamente de una elección o de participar con un partido, un candidato, ¿no? A veces me parece a mí que eso puede llegar a caer y ser un poco como una trampa, ¿no? Como que se encapsula el cambio social, cuando realmente un cambio social tiene que ir mucho más allá, ¿no? Por supuesto, sí es complicado, pero lo que te trato de decir, y con esto voy a ir como concluyendo, es una pelea que, en mi opinión, la tenemos ganada, ¿sabes? Solo creo yo que hay que demostrarnos a nosotros mismos que cambiar el mundo no es tan difícil como lo hemos pensado, lo hemos dimensionado, ¿sabes? Y para esto yo les voy a compartir un texto que es un poco cómo se da la independencia o cómo derrocaron a un dictador en Serbia, cosa que a lo mejor era una tarea mucho más complicada. Digo, hoy en día nosotros, a ver, hay que decirlo, ¿no? No vivimos en Serbia, ni tampoco vivimos en un país donde hay una guerra civil, ni tampoco donde hay una dictadura, ¿no? Claramente vivimos en un país donde hay simulación, donde hay corrupción, donde hay abuso del poder, sí, es cierto, ¿no? Y además, no solamente en este sexenio, en todos los anteriores también pasaba esto, ¿vale? Pero a lo que te trato de decir es que como creo que tenemos condiciones y contextos diferentes y que también algunos cambios a mí se pueden dar y se pueden lograr, ya se han hecho. Nada más que va a haber resistencia. Te voy a poner un ejemplo. El año pasado, se aprobó la reforma 3 de 3. No sé si alguien la conoce o alguien ha escuchado hablar de esa reforma, ¿no? Que es la ley que prohíbe que personas que hayan cometido violencia de género, personas que sean deudoras alimentarias o tres que hayan tenido violación, ¿no? O que hayan violado alguno de los derechos de las mujeres, no pueden ser candidatas ni candidatos, ¿eh? No pueden ocupar un cargo de elección popular. Esa pelea le costó, o sea, una y más a todo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista. Por supuesto, es una lucha importante para lograr la igualdad y pelearon contra viento, mar y todo lo que se les puso enfrente. Una de las personas que luchó por ese derecho, una buena amiga, abogada también, que hoy también está haciendo mucho desde el lado social, desde el lado de la sociedad civil, Indira Sandoval, que impulsó mucho esa ley. Lo que trato de decir es, incluso estaría padre después invitarla y que también pues, ella platique con nosotros y nos dé esa clase, pero explicarles cómo se da ese proceso, ¿ok? No fue fácil, pero también creo yo que nosotros tenemos que empezar a hacer una chamba distinta, ¿sabes? Me parece que aquí viene un poco también una especie de como de chip, de efecto disruptivo en donde entendamos que lograr esos cambios que queremos empiezan justo por empezar a imaginar una nueva manera de hacer las cosas, ¿sabes? O sea, empezar a imaginar una manera diferente de cómo la gente en México podrá tener seguridad social, una forma distinta de cómo en México la gente podrá participar en política, una manera diferente. Yo creo que cuando empiezas a imaginar estos escenarios, ahí yo ya creo que ya empieza la rebeldía y ya empieza también una victoria ganada, ¿sabes? Porque lo único que tenemos que hacer para que las cosas no cambien, para que los de siempre ganen, para que el mal triunfe, es no hacer nada. Así de simple. Si no hacemos absolutamente nada, ya van ganando. En el momento, a mí, que tu chip, tu cerebro ya empieza a imaginar otro mundo, otra forma, otro sistema, ya vamos ganando la batalla.
ese es el primer punto, ¿no? Pero bueno, va a ser mi tarea para contigo, como con toda la clase, convencerlas y convencerlos de que sí hay para no dar un spot mejor, ni decir un marketing, una frase marketera, sí puedes imaginar otro mundo sí es posible, ¿vale? Pero bueno, ya iremos dando más ejemplos de eso y les voy a compartir algunas lecturas, ¿vale? Yumari, vamos con tu participación y ya cerramos la clase por el día de hoy. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Qué interesante clase. Mire, con respecto a todo lo que han comentado mis compañeros, el trabajo de 8 horas, obviamente, pues como está reflejado y escrito en la Constitución, es obligatorio. Pero, ¿qué es lo que en realidad somos? Tomando en cuenta la participación de mi compañera Ami, que dice, somos, la mayoría son ignorantes. No, la mayoría no son ignorantes. Lo que tenemos los mexicanos es que somos conformistas. ¿Por qué somos conformistas? Porque haga de cuenta, o sea, yo voy, trabajo, hago mis 8 horas, pero si mi jefe me dice, te doy una lanita y pues te quedas otro ratito más, pero no sabe que tú estás dando un parte de tu esfuerzo y estás trabajando de más con tal de que ya te ganaste ese dinero. Entonces, desafortunadamente, todos nosotros en México somos muy conformistas a todo lo que nos den. Ahorita, pues es bonito, ¿no? Escuchar también retomando el tema del voto, de que escuchamos a los candidatos decir, no, yo los voy a formar, yo les voy a dar, que no sé qué. Eso de que los apoyos para las personas de discapacidad, apoyos a la gente mayor, que no sé qué, eso ya está dentro de la Constitución, nadie lo puede reformar, nadie lo puede quitar, eso ya están desde hace muchísimo tiempo. Ahora, muchos dicen, es que habla bien bonito y da unas propuestas excelentes, sí, pero estas propuestas vienen, como usted lo acaba de mencionar, porque lo escucha del vecino, porque ya se insultó con la vecina y porque le va a cambiar las palabras, obviamente todo eso es muy bonito. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, mis papás trabajan en la política y mi mamá de repente pues sube posts y todo eso y yo veo cómo la gente le contesta, ay, es que eres una chaplina, ay, es que eres esto. A ver, vamos a ponernos en los zapatos de la gente que se está postulando. Ok, ¿qué ha hecho por nuestro país? ¿Qué ha hecho por las personas de escasos recursos? Nada, porque nada más se basan en los hechos que tanto las personas antepasadas han estado realizando dentro de nuestra ciudad. Pero en realidad, ¿qué es lo que, o sea, la manera correcta para las personas es ser conformistas? Porque mientras te paguen más y no te den a lo mejor ni seguro y te conformas con las prestaciones que te das, pues obviamente todos vamos a ser así. No es como que yo quiero venir, voy a cambiar al mundo porque yo puedo sola. No, realmente los actos tienen que salir es porque tú quieres cambiar, porque realmente tú estás viendo que la sociedad está teniendo un daño muy fuerte y esa es la realidad. Yo lo veo de la forma en que mucha gente quiere decir, ay, es que vamos a cambiar al mundo, sí, pero ¿cómo lo vas a cambiar tú? ¿Vas a ir y te vas a plantar enfrente de una coordinación a gritar? No, empieza por ti primero y después ya vienes y acarreas a mucha gente, pero tú ya demostraste que tú solito pudiste cambiar para poder cambiar al mundo. Ahora, pues sí es, o sea, todos tenemos una forma muy diferente de pensar en este mundo y en cualquier otro. Todos piensan de una manera diferente, todos vemos la forma de una manera muy diferente, pero pues si nosotros queremos cambiar, empecemos por nosotros mismos para poder llegar y querer cambiar en otro. Y yo lo digo y lo veo porque, por ejemplo, luego vemos así a gente que están asaltando y nosotros ¿qué hacemos? Nos quedamos parados o están secuestrando a alguien y ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos solamente viendo o nos escudamos nos escondemos en cualquier cosa? No, si vamos a cambiar, actuemos, que se vea ese cambio, ¿no? Esa es mi forma de pensar, es mi forma de ver y creo que si yo quiero cambiar al mundo, pues primero cambio yo para poder cambiar a la sociedad y a la política que ahorita realmente pues quiere como este vendarnos de nuevo los ojos y decir voten, pero pues no, aquí ya, en esta vida ya es muy difícil que todo esto trascienda, ya es mucho trabajo, que llegue a haber mucho cambio, pero solamente está entre nosotros los ciudadanos que realmente quieramos ver un cambio en nuestra Ciudad de México.
Gracias, Giovanni. Sí, a ver, creo que también hay parte de razón en varias cuestiones. O sea, a ver, sí seamos también claros. Es que sí creo que hay que ser hay que aterrizarnos. O sea, es cierto, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que ponías de ante una injusticia o una situación, si a una persona le dicen, oye, pues ya no la hagas de emoción y pues ahí te da una lana, ¿no? A lo mejor esa persona va a decir, mira, pues, o sea, justo, es complicado, ¿no? Yo, el reformar todo el sistema, ¿no? A lo mejor no es tampoco que me quiera, es que, fíjense, también, tampoco no es así también ver las cosas a rajatabla, en el sentido de que, eres una corrupta o un corrupto, ¿no? Te vendiste. A ver, pues hay que ver los contextos de todas las personas. A lo mejor con esa lana, esa lana extra que le acaban de dar o lo que sea, pues sí le hace la diferencia a su familia por lo menos ese mes, ¿no? Ese mes, ese año. Entonces va a decir, a ver, pues claro que lo voy a tomar, ¿no? Es importante para mí y estás pensando sí en un beneficio personal, pero pues también en un beneficio directo para tu familia, ¿no? Y muchas veces creo que nos podemos llegar a perder en un tema muy teórico o muy idealista. Y yo creo que realmente lo importante es llegar a un equilibrio, ¿saben? O sea, y también entiendo que no todas las personas van a tener esa situación, porque también hay mucha desigualdad. O sea, es tan simple como sencillo. Miren, vengan este ejemplo. Nosotros ya llevamos casi 2 horas, ya vamos a cerrar, pero nos echamos más de una hora platicando, hablando sobre derecho, democracia. Eso requiere tiempo, ¿no? Y tener tiempo es un privilegio, ¿saben? Yo ahorita tengo el privilegio, y lo digo como es así, de dar clases, me encanta, ¿no? Amo el derecho porque cambió mi vida, ¿saben? El derecho romano, por supuesto, la argumentación, el debate, la política, son cosas que han cambiado mi vida, ¿saben? Y yo soy consciente, o sea, yo sé que no todos, yo recuerdo a tus compañeros, yo recuerdo a todos compañeros de mi secundaria, ¿no? De mi universidad. Recuerdo incluso compañeros o vecinos, y no todos tienen la dicha ni la oportunidad de estar en un salón de clases ni de trabajar aquí, ¿no? Porque hemos sido circunstancias diferentes. Creo yo que más bien lo importante es que no perdamos de vista que creo yo, y ese es el punto, tenemos en cuenta que podremos tener la capacidad y podemos tener oportunidades para cambiar el sistema, para cambiar las cosas, ¿sabes? Entonces yo, Mari, que es cierto, o sea, creo que debemos de llegar a un punto medio, un punto intermedio, en donde, por supuesto, preveamos y también, si está en nosotros, hagamos la diferencia en el día a día y por supuesto, en su momento como abogados, demos la batalla para luchar por esas causas, luchar por esas cosas. Hoy quizás se puede manifestar como salgan y voten, ¿no? Cada quien por el que quiera, perfecto. Pero también va a llegar otro momento en el que si en un punto tuyo, Mali, Ami, Lucy, Evelyn, Alfonso, Dana, ¿no? Abril o Miguel, hay un proyecto social, ¿no? Se está impulsando un cambio. Creo que el primer chip, como tú bien lo decías, el primer cambio viene de manera interna, ¿sabes? Cuando tú te das cuenta de que tienes el conocimiento y que sí podrías llegar a cambiar, influir en las cosas, en las personas, en el sistema, por supuesto que ahí me parece que ya hay un clic, un despertar, ¿saben? Eh, y entonces, bueno, pues aquí lo importante es tener en cuenta eso. Y yo sí les quiero decir esto, ¿eh? Y con esto cerramos clase y si quieren hacemos una última retroalimentación de la tarea. Pero lo que les quiero decir es como, uno, por supuesto que vale la pena. Creo que ahí hay un consenso entre todos nosotros. Ahí vale la pena dar la pelea. Y va a haber un momento en nuestras vidas en donde yo considero que sí podemos ser parte importante de un proyecto, de un esfuerzo colectivo, ¿no? Grande. Y eso no me refiero únicamente con ir a votar o que alguien se le hace de candidato. No, hay otras peleas que también valen mucho la pena. Promover un amparo, por ejemplo, ¿no? Que nosotros todos, imaginen esto, imaginen esto, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que en algún momento, es un ejemplo nada más, algún gobierno dijera, pues yo a la Universidad Rosario Castellanos ya no le vamos a dar presupuesto porque lo que sea, ¿no? Imagínense, a lo mejor ese podría ser un momento en donde tendremos que unirnos todos y defender la universidad, ¿no? Defender la educación. Es un ejemplo, pero así como pasa eso, podría pasar y defender el derecho al agua, ¿me explicó? Derecho a una condición laboral distinta. Creo que justo como tú lo decías, yo, Mali, los cambios sí son importantes y creo que sí empiezan por uno, pero que esto también, por supuesto, siempre, ¿cómo se llama? Lo más importante, que siempre tengamos en cuenta que lo importante es combatir esa injusticia
cercana que tengamos, ¿no? Seguramente en el universo de injusticias, pues habrá muchas, pero creo que también se vale elegir nuestras batallas y no dejar de lado que sí podemos hacer, ¿cómo se llama? Y que podemos hacer cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, dicho esto, ya cerramos, por supuesto, la clase. Ya les compartí el punto de, ¿cómo se llama? El link de la asistencia. Solo doy una última retroalimentación y si les parece, con esto acabamos y nos vamos, ¿vale? Y hablemos de la tarea auténtica. A ver, básicamente, ¿qué veo que está fallando en la tarea auténtica en algunos casos? Digo fallando, no necesariamente que estén mal hechos, pero lo que digo es que está fallando algunas cosas. Miren, voy a compartir un ejemplo de uno de sus compañeras, compañeros. Por supuesto, no haya ninguna alusión, no es una alusión personal, en el sentido de que digo que eso esté mal, sino lo voy a tomar como ejemplo nada más. Miren, vamos a poner ejemplo de esto. Ah, mira, Alfonso, si no te molesta, tomo tu ejemplo, estimado Alfonso. Porque me parece que hay varias cosas importantes que aquí se habían dicho, ¿no? Permítanme. Estoy nada más viendo como el archivo. Mm, sí, este lo tenía aquí cerca, pero bueno. Creo que este es otro que me pasaron. Ah, pues mira, aquí está el de Alex también. Mejor. Es que este lo tenía aquí. Miren, con esto y cierro. Voy con esto. Nada más, permítanme. Bueno, a ver, clase, por favor, ya con esto cerramos todo y nos vamos. Sí, Jimena, voy con lo del módulo 2. Voy. Ok, ya lo tenemos en pantalla. Ahora sí, ahí va. Vamos con la retroalimentación el trabajo de la actividad integradora. Eh, a ver, una de las preguntas es, ¿goza de una igualdad jurídica respecto al hombre, la mujer? Obviamente, está haciendo referencia a eso. Dice tema, ¿cuál es la situación jurídica de la mujer en México, particularmente en la Ciudad de México, ¿no? Goza de una igualdad jurídica. Y miren, este ejemplo, este es un trabajo que me parece, lo voy a poner de ejemplo, ¿no? Dice, tenemos que tener en cuenta, empieza la redacción, que la Constitución mexicana establecido la igualdad entre hombres y mujeres, lo cual persisten desafíos en cuanto a la plena implementación y cumplimiento de estos derechos, ya que se han promulgado leyes para combatir la discriminación de género y la violencia contra las mujeres, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Hasta aquí lo voy a cerrar. Quiero que vean esto que acabo de subrayar. Si lo escriben así, ¿y por qué, digamos, no le pues, estoy poniendo el 10 a este trabajo? Primero, a ver, me queda claro que la idea existe, se está teniendo una idea clara, pero no está habiendo un desarrollo, vamos a llamarlo lógico, dentro de las premisas de ideas, ¿ok? Primer punto, si vamos a decir, dice, tenemos que tener en cuenta que la Constitución ya estableció la igualdad entre hombres y mujeres. Primero, ok, ¿qué dice ese artículo? ¿Cuál es ese artículo? O sea, me parece que la estableció. Es cierto, en la Constitución sí está establecida la igualdad. Valdría la pena aquí citar ese fundamento, ¿no? Tal como lo dice el artículo tal de la igualdad, ¿ok? Y que lo desarrollen. No solamente es copiar el artículo y ya. Lo que quiero ver de ustedes y que se tienen que ir animando y tienen que irlo haciendo es que ustedes vayan desarrollando su criterio jurídico, ¿ok? Dice, en cuanto a la plena implementación y cumplimiento de estos derechos, dice, de estos derechos, ajá, pero ¿de cuáles? ¿No? Aquí valdría la pena explicar qué es la igualdad jurídica, en qué consiste. A ver, me queda claro que si yo ahorita le pregunto a Alfonso, a Reinaldo o a Ángel qué es la igualdad, pues seguramente vamos a estar dando ideas que estén dentro de lo mismo, ¿no? Dentro del mismo campo, de alguna manera epistemológico. Sí, es cierto, pero yo lo que quiero aquí es que ustedes me pongan cuáles son estos derechos, o sea, que me desarrollen en cómo se estructura la igualdad. Igualdad material, igualdad jurídica, ¿me explico? Eso es importante, cómo impacta que haya una igualdad jurídica en el mundo real. Esas ideas no están aquí, por eso este trabajo no le puse el 10, porque aunque yo sí sé que ya tiene la idea, que va por ahí, quiero que lo desarrolle de mejor manera, ¿ok? Que se metan. Ese es un ejemplo.
Dice, ya que se han promulgado leyes para combatir la discriminación de género y la violencia contra las mujeres, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Luego dice, aún en estos tiempos existen brechas salariales, discriminación laboral y obstáculos para el acceso a la justicia y la participación política de las mujeres. Ya que en México la igualdad jurídica entre hombres y mujeres está respaldada por la Constitución Política, como por esos tratados y leyes internacionales. Ok, aquí a lo que yo voy es como, si dan cuenta, este párrafo parece que nos está como de alguna manera está empezando a llegar a ser repetitivo, ¿no? O sea, es decir, y insisto, este es un trabajo de ejemplo de uno de sus compañeros, y ojo, es un ejemplo. Este trabajo, de hecho, si no mal recuerdo, tiene 8.5 de calificación, no es una mala calificación, pero a lo que yo voy es que está faltando cosas para que llegues al 10, ¿no? Por ejemplo, se dice, aún en estos tiempos existen brechas salariales, discriminación laboral y obstáculos para el acceso a las mujeres. Y luego otra vez dice, ya que en la Ciudad de México la igualdad está respaldada por la Constitución. Claro, o sea, eso se entiende, pero me parece que eso ya estaba establecido desde el primer párrafo, ¿me entienden? Ojo, estas retroalimentaciones que estamos haciendo es, y a ver, yo lo entiendo, están empezando la carrera, es normal, cuesta trabajo aterrizar las ideas, cuesta trabajo estructurarlas. Por eso, repito, esa es una observación que les estoy haciendo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que, acuérdense del método que vimos la clase pasada, afirmar, razonar y evidenciar. A mí me parece que es una manera quizá simple, sencilla, pero puedes ir presentando ideas, ¿no? Ideas. Por ejemplo, la Constitución mexicana establece la igualdad entre hombres y mujeres a través del artículo tal. Afirmación, ¿no? La igualdad, de acuerdo con nuestra corte, de acuerdo con la doctrina, consiste en A, B, C, D, F, ¿ok? Estos elementos vienen a cambiar la relación entre, obviamente, que teníamos hombres y mujeres para mejorarla. Por ejemplo, evidencias, ¿no? Brecha salarial, ahora las mujeres pueden tener en ciertas condiciones el mismo salario, esto ha permitido que el tener el mismo salario, ¿qué significa que una mujer y un hombre ganen lo mismo? ¿Qué implica? ¿Qué implica para tu vida, ¿no? Por ejemplo, para las mujeres, implica que no tengas un dependiente varonil, o sea, un dependiente, bueno, en algunos ejemplos, que no dependas del hombre. Si no dependes del hombre, mujeres, yo les explico, yo les pregunto, ¿qué estás previniendo? ¿No? Por ejemplo, ¿qué crees que prevendrías? La violencia. Muchos de los abusos se dan contra las mujeres, se dan a veces por un punto de violencia económica. ¿Por qué? Ah, ¿no te gusta cómo te trato? Vete a la calle, ¿no? Ah, no quieres, no, la desigualdad a mí, exacto, a mí. Eh, me la vas a hacer de emoción, entonces, ya no te doy dinero, ya no te doy tu ingreso, ¿no? ¿Y qué hace una mujer que se ha dedicado 20, 30 años a su familia? ¿Qué hace de un día para otro? Pues estar aguantando al macho golpeador que tiene, ¿no? Al macho violentador, ¿saben? Entonces, fíjense ahí, la igualdad ha impulsado que incluso la violencia contra la mujer se combata desde otro punto de vista. ¿Ya se dieron cuenta cómo acabo de desarrollar una idea? ¿Saben? Empecé hablando del precepto constitucional, establecí cuál es, después de ahí lo que dije es en qué consiste la igualdad. O sea, no solamente vale decir, ah, es la igualdad de género, no, ¿en qué consiste? Ustedes son abogadas y abogados, me tienen que decir en qué consiste la igualdad, en qué consiste que un derecho sea universal, ¿no? Claro, se entiende, universal, para todo mundo. Ajá, pero ¿en qué consiste, no? Desarróllenme ese principio, ¿ok? Y pónganme ejemplos. Y no solamente me digan, bueno, un ejemplo es que ahora ya todo el mundo tiene derecho al voto. Ajá, pero ¿cómo ha pasado? ¿Me explicó? Denme ejemplos. El caso que yo les puse ahorita, ¿qué implica que una mujer tenga una igualdad económica? Bueno, que eso es una manera de combatir la violencia de género, porque la violencia, por supuesto que ha sido económico en muchos casos, ¿no? El que una mujer sea independiente hace que, bueno, no voy a estar aguantando a este hombre golpeador o a este hombre violentador, yo simplemente me aparto. Y ahí ya se acaba la violencia. También puede provocar un efecto contrario. Yo como hombre cambio mi pensamiento, dejo de ser machista hasta cierto punto y entonces busco que mi relación con mi pareja o con una mujer, ¿no? Sea distinta, ¿no? Que ya no, sí que ya no tenga un peso económico, sino que busquemos la comunidad o que busquemos o procurar un hogar de otra manera. Y entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de que haya igualdad entre la ley cambia tu manera de pensar, de entender y de actuar las cosas. ¿Me explico?
Eso es lo que le falta a este trabajo y lo que le falta a la mayoría que los he visto. La mayoría tiene el mismo error, ¿eh? O sea, por eso tienen más o menos las mismas calificaciones, pero la mayoría le está faltando eso, ¿ok? Y acuérdense de lo que vimos la clase pasada. Argumentar no es solamente decir como esto. Miren, voy a poner otro ejemplo. Dice, es importante tener presente que en la Ciudad de México ha habido avances significativos en la promoción y protección de los derechos de las mujeres. Eso es una afirmación, ¿ok? Es importante tener presente que en la Ciudad de México ha habido avances significativos en la promoción y protección de los derechos de las mujeres, ya que se han implementado políticas y programas para prevenir y sancionar la violencia de género, así como para promover la participación política y económica de las mujeres. Todo eso, ese es un párrafo bueno, pero ese es un párrafo que está afirmando cuáles, cómo, ¿no? Cómo se desarrollan. ¿Ya se dieron cuenta? Eso no dice, o sea, nos dice los qué, pero no nos está diciendo los cómo. ¿Me explico? Entonces, con esto concluyo. Esta es la retroalimentación. Esto es lo que les falta a sus trabajos. Desarrollen. Y para eso les voy a mandar un manual, un pequeño manual de cómo hacer un ensayo a través de argumentos. Pero acuérdense, esto es muy simple. Si van a afirmar algo, después de que lo afirmen, desarrollen el razonamiento. ¿Por qué? ¿Por qué mi afirmación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y denme las evidencias. Pónganme los ejemplos, ¿no? Y eso, afirmar, razonar y evidenciar, es cómo se construye un argumento. Ustedes me pueden dar uno, dos o tres argumentos respecto de la pregunta que está aquí, por ejemplo, la de cómo ha evolucionado, y así es como van a ir construyendo su trabajo. Si yo veo eso en sus trabajos, pues obviamente tendrán una mejor calificación, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, espero que haya quedado clara la retroalimentación. Si no, con mucho gusto me escriben y seguimos platicando. Y es eso. Todas las personas que quieran hacer el segundo intento para mejorar su calificación, pues adelante, ¿no? Solamente escríbanmelo. Las personas que ya me lo habían solicitado, ya tienen abierto el segundo intento y listo, ¿no? Entonces, este es el punto. No sé si hay dudas. Si quedó claro, eso es lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando es ayudarlas, empujarlas, Esther, a que ustedes, como mis alumnas, alumnos, desarrollen criterio jurídico, criterio. Ustedes van a ser abogadas y abogados y muy exitosos. Y lo más importante de un abogado, de una abogada, es su cerebro. Esa es su herramienta principal. El doctor tendrá bueno, en todas las carreras, ¿no? Técnicamente. Pero el abogado, la abogada, su principal herramienta es el pensamiento jurídico, hacerse las preguntas que nadie hace, ¿ok? Pensar justo, ¿no? Las cosas que nadie está pensando, ir mentalmente a donde nadie ha ido, hacer lo que nadie ha hecho. Eso lo hace la abogada, el abogado. Y en la medida en la que ustedes pongan a ejercer el músculo jurídico, vamos a tener buenas legisladoras, buenos legisladores, buenas abogadas, abogados, buenos MPs, buenas policías, gobernantes, en general, todos aquellos que sean parte de la vida pública del país, ¿va? Entonces, esa es la retroalimentación. Yo les agradezco que se hayan conectado el día de hoy y ya está el link, lo vuelvo, perdón, ya lo había compartido. Espero que ya todos hayan pasado lista. Si alguien no pasó lista, pues se lo comparto de una nueva vez, porque igual se pudo haber quedado por atrás. Y pues listo. Eso sería todo, estimados alumnas y estimados alumnos. El día de hoy ya está en el chat. Entonces, bueno, les agradezco mucho que se hayan conectado. Les deseo que tengan una excelente noche. Y acuérdense que el jueves tenemos ¿cómo se llama? Nuestra segunda clase del bloque. Así que, pues bueno, nos vemos el jueves con más dudas, comentarios y por supuesto, pues más ideas jurídicas y disruptivas. Entonces, pasen una linda noche y descansen. Cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes, ¿vale? Así que descansen. Profesor, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches.